Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero después de ver lo que tengo preparado para hoy, te darás cuenta de que la realidad no solo la supera, se burla de ella. Desde una bomba atómica que casi borra del mapa a un estado norteamericano, por un simple error de un interruptor, hasta el misterio de un hombre que vivió 18 años atrapado en el limbo de un aeropuerto. He excavado en los archivos más profundos de la historia, la ciencia y lo paranormal para traerte 26 datos que desafían toda lógica. Prepárate, porque después de este video el mundo no te va a parecer el mismo lugar de siempre. Empecemos. El barbero fantasma de Pascagoula. El intruso más extraño de la historia. Imagina que es el año 1942. El mundo está sumergido en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Y en los Estados Unidos, el miedo a una invasión o a saboteadores extranjeros es casi tangible. En el pequeño y tranquilo pueblo costero de Pascagoula, en Mississippi, la población vivía con los nervios a flor de piel debido a la cercanía de los astilleros militares. Sin embargo, el terror que terminó paralizando a la comunidad no vino del mar ni de aviones enemigos, sino de un intruso doméstico con una obsesión que raya en lo absurdo: el barbero fantasma. Este individuo no buscaba dinero, ni joyas, ni quería hacer daño físico directo. Su única y perturbadora misión era entrar en las casas por la noche para cortar mechones de cabello a las personas mientras dormían. El primer incidente reportado ocurrió el lunes 8 de junio de 1942. En el convento de Nuestra Señora de las Victorias, dos niñas se despertaron con la extraña sensación de que algo andaba mal, solo para descubrir con horror que les faltaban grandes trozos de sus cabelleras. El intruso había cortado meticulosamente la malla de una de las ventanas para deslizarse dentro de la habitación sin hacer el más mínimo ruido. Pocas noches después, el fenómeno se repitió en una residencia privada. En este caso, el barbero fantasma no solo se llevó un mechón de pelo de una niña pequeña, sino que dejó una huella de zapato claramente marcada cerca de la cama, como una firma silenciosa de su presencia. Lo más inquietante para la policía y los psicólogos forenses de la época era que las víctimas rara vez se despertaban durante el acto. Surgieron teorías de que el intruso utilizaba algún tipo de gas narcótico, cloroformo o un químico industrial para adormecer profundamente a sus víctimas antes de sacar sus tijeras y proceder con su bizarro ritual. La paranoia social alcanzó niveles estratosféricos. Pascagoula se convirtió en un pueblo de vigilia constante. Los hombres compraron escopetas y organizaron patrullas vecinales, mientras que las familias empezaron a dormir todas juntas en una sola habitación, reforzando las puertas con muebles y tapiando las ventanas con tablones de madera. La policía local, bajo una presión asfixiante, finalmente arrestó a un hombre llamado William Dolan, un capitán alemán que ya tenía problemas con la ley y una rivalidad personal con el padre de una de las niñas afectadas. En su casa, los agentes encontraron una colección de cabellos humanos de diferentes texturas y colores, lo que parecía ser la prueba definitiva. Aunque Dolan fue condenado a 10 años por intento de asesinato, al intentar agredir a un padre de familia en un incidente separado, muchos en el pueblo siguieron creyendo que él no era el único responsable. El misterio del barbero fantasma sigue siendo un caso de estudio sobre el fetichismo criminal y cómo un acto aparentemente menor, como cortar el pelo, puede desatar una psicosis colectiva que paralice a toda una región en tiempos de guerra. El hombre del agujero, el último guardián de una cultura extinta. En lo profundo de la selva amazónica de Brasil, en la región de Rondônia, vivió durante décadas un hombre que cargaba sobre sus hombros el peso de una soledad inimaginable. Conocido internacionalmente como el Indio do Buraco, el Indio del Agujero o el Hombre del Agujero, este individuo fue el último superviviente de una tribu indígena que nunca llegó a ser identificada por la civilización moderna. Su historia es una tragedia épica que simboliza la resistencia de los pueblos originarios contra la expansión agresiva de los ganaderos, madereros y acaparadores de tierras que, durante la década de 1970 y 1980, masacraron sistemáticamente a sus comunidades. Se cree que su tribu fue aniquilada en una serie de ataques brutales, dejando a este hombre como el único guardián de su lengua, sus tradiciones y sus secretos durante 26 años de aislamiento total, lo que lo hacía una figura de estudio y fascinación para la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio de Brasil. Era su comportamiento único y enigmático. Fue apodado así debido a que en cada choza que construía, y construyó docenas a lo largo de los años, cavaba un pozo rectangular de más de 2 metros de profundidad en el centro del suelo. La función exacta de estos pozos sigue siendo uno de los mayores misterios de la antropología moderna. Algunos investigadores sugieren que los utilizaba para esconderse y dormir, protegido de los ataques de intrusos,
Otros creen que eran trampas sofisticadas para capturar animales grandes, mientras que una teoría más espiritual apunta a que tenían un significado ritual relacionado con la conexión con sus ancestros fallecidos. El hombre era extremadamente territorial y ferozmente independiente. Cada vez que los agentes de la FUNAI intentaban establecer contacto para ofrecerle herramientas, semillas o protección, él respondía con flechazos o señales inequívocas de que prefería morir solo antes que rendirse al mundo que destruyó a su familia. Su supervivencia fue un prodigio de la adaptación biológica y el conocimiento ancestral. Logró mantenerse saludable y fuerte cazando cerdos salvajes con trampas de estacas y cultivando pequeñas parcelas de maíz y papaya. En agosto de 2022, el monitoreo a distancia reveló que el hombre del agujero había fallecido. Su cuerpo fue encontrado en su hamaca, dentro de su última choza, cubierto cuidadosamente con plumas de guacamayo de colores brillantes. Los expertos creen que él mismo se preparó para morir, organizando su propio funeral en un acto final de dignidad y soberanía. Con su muerte se extinguió por completo una cultura entera, de la que no quedó ni una sola palabra grabada ni un solo nombre registrado. Su existencia nos obliga a reflexionar sobre la inmensa pérdida de diversidad humana que ocurre en las sombras de la selva, y sobre la capacidad de resistencia de un ser humano que decidió vivir y morir como el último rey de un imperio invisible de un solo hombre. Los crímenes de Erdington, un fallo en el tejido del tiempo. Si alguna vez has buscado pruebas tangibles para la teoría de la simulación o el concepto de que el tiempo es una estructura circular que se repite, el caso de los crímenes de Erdington en Birmingham, Inglaterra, es probablemente el ejemplo más escalofriante y documentado que existe. En este tranquilo suburbio inglés ocurrieron 2 asesinatos con un intervalo de 157 años, pero los detalles entre ambos son tan idénticos que desafían cualquier lógica de probabilidad estadística. El primer caso ocurrió el 27 de mayo de 1817, cuando una joven de 20 años llamada Mary Ashford fue encontrada muerta en un parque conocido como Pipe Hayes. El segundo caso ocurrió exactamente el mismo día, el 27 de mayo, pero de 1974, cuando otra joven, también de 20 años y llamada Barbara Forrest, fue hallada asesinada en el mismo parque, a escasos metros de donde apareció el cuerpo de Mary siglo y medio antes. Las coincidencias cronológicas son solo el comienzo de esta perturbadora simetría. Al analizar los eventos previos al crimen, los investigadores descubrieron un patrón espejo que parece sacado de un guión cinematográfico. Ambas mujeres habían pasado la tarde anterior al asesinato con una amiga íntima. Ambas se habían cambiado de ropa especialmente para asistir a una fiesta de baile en un salón local. Y lo más increíble, ambas conocieron en dicho evento a un hombre que se convertiría en el principal sospechoso de su muerte. En 1817, el hombre arrestado fue Abraham Thornton. En 1974, el hombre detenido por la policía fue Michael Ian Thornton. No solo compartían el apellido, sino que en ambos casos, a pesar de las pruebas circunstanciales que parecían apuntar directamente hacia ellos, ambos fueron declarados inocentes por falta de evidencia física contundente tras juicios que capturaron la atención de toda la nación. La lista de similitudes físicas y situacionales es casi interminable. Ambas víctimas fueron violadas y estranguladas antes de ser arrojadas a una zanja. Ambas jóvenes, según testimonios de sus allegados, habían expresado un sentimiento de presagio o un miedo inexplicable días antes de su muerte, como si de alguna manera presintieran que su destino ya estaba sellado. Incluso la forma en que los periódicos de cada época informaron sobre los hechos guardaba una estructura narrativa casi idéntica. ¿Estamos ante una coincidencia cósmica monumental? ¿O existe una memoria del lugar que obliga a la historia a repetirse con una precisión quirúrgica? Los crímenes de Erdington siguen siendo un enigma absoluto para los criminólogos, recordándonos que el calendario puede ser, a veces, una trampa donde los fantasmas del pasado y del presente se encuentran en el mismo punto exacto del mapa. Paul Kern, el soldado húngaro que olvidó cómo dormir. La ciencia médica moderna establece que el sueño es una necesidad fisiológica tan crítica como el agua o el oxígeno. Si un ser humano pasa más de 72 horas sin dormir, empieza a sufrir alucinaciones, colapsos cognitivos y eventualmente la muerte. Sin embargo, Paul Kern, un soldado húngaro de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en la excepción que rompió todas las reglas de la biología humana conocida. En 1915, mientras luchaba en el frente contra las tropas del Imperio Ruso, Kern recibió un disparo en la cabeza. La bala entró por su sien derecha y salió por el otro lado, destruyendo gran parte de su lóbulo frontal, lo que debería haber sido una muerte instantánea o un estado vegetal permanente.
se convirtió en un caso clínico que desconcertó a los mejores neurólogos de Europa durante décadas. Tras despertar de la cirugía, Paul Kern nunca más volvió a sentir sueño. Kern vivió los siguientes 40 años de su vida sin cerrar los ojos para dormir ni un solo segundo. Al principio, los médicos militares pensaron que se trataba de un estado temporal de estrés postraumático o un efecto secundario de la morfina, pero a medida que pasaban los meses y Paul seguía totalmente alerta las 24 horas del día, el asombro se convirtió en estudio científico. Lo que hacía su caso verdaderamente único era que, a diferencia de otros insomnes crónicos, Kern no mostraba signos de agotamiento físico ni deterioro mental. Trabajaba como funcionario público en Budapest, llevaba una vida social activa y se sentía perfectamente saludable. Su único problema era que sus ojos se cansaban por el esfuerzo constante de estar abiertos, por lo que adoptó la rutina de cerrar los párpados durante un par de horas al día para descansar el nervio óptico, pero su cerebro permanecía en un estado de vigilia total y consciente. Científicos de universidades prestigiosas viajaron a Hungría para someterlo a pruebas de todo tipo. Intentaron forzar su cerebro a apagarse utilizando hipnosis profunda, dosis masivas de sedantes y terapias experimentales, pero el cerebro de Kern simplemente se negaba a desconectarse. Los neurólogos teorizaron que la bala había destruido específicamente la parte del cerebro encargada de regular el ciclo del sueño, pero que, en un prodigio de plasticidad cerebral, otras áreas del cerebro habían asumido las funciones de limpieza metabólica, que normalmente ocurren durante la noche sin necesidad de que el sujeto estuviera inconsciente. Paul Kern falleció en 1955, a los 71 años, sin haber dormido una sola siesta en 4 décadas. Su legado sigue siendo uno de los mayores desafíos para nuestra comprensión de la arquitectura cerebral, planteando la inquietante posibilidad de que el sueño no sea tan absoluto como creemos. Raymond Robinson, la verdadera y trágica historia del hombre verde. Durante gran parte del siglo XX, en el oeste de Pensilvania, los adolescentes se contaban historias de terror sobre una criatura que acechaba las carreteras secundarias de noche. Lo llamaban The Green Man, el hombre verde o Charlie No Face, Charlie sin cara. Según la leyenda, era un monstruo radiactivo que brillaba con una luz verdosa, que no tenía ojos ni nariz y que atacaba a los viajeros que se quedaban accidentados en la ruta. Sin embargo, detrás de este mito de fogata, se escondía la figura de Raymond Robinson, un hombre cuya vida fue una lección de superación, soledad y de la crueldad involuntaria de la sociedad. Raymond no era un monstruo, sino una víctima de un accidente eléctrico devastador que lo obligó a vivir en las sombras para no ser juzgado por su apariencia. En 1919, cuando Raymond tenía solo 8 años, intentó ver un nido de pájaros en un poste ferroviario y accidentalmente tocó una línea de alta tensión de 1200 voltios. La descarga fue tan violenta que le quemó literalmente el rostro y el brazo derecho. Perdió ambos ojos, la nariz y sus labios quedaron permanentemente deformados. Raymond sobrevivió milagrosamente, pero su apariencia quedó tan alterada que, al crecer, decidió que la mejor forma de vivir en paz era evitar el contacto visual con los extraños. Pasaba sus días dentro de su casa fabricando cinturones de cuero y carteras para ayudar a su familia, pero por la noche, cuando la oscuridad le proporcionaba un escudo de anonimato, Raymond salía a caminar kilómetros por la carretera estatal 351 para sentir el aire fresco y ejercitarse. Eran estas caminatas nocturnas las que alimentaban la leyenda. Los jóvenes locales, al verlo aparecer bajo la luz de sus faros, se aterrorizaban por su rostro deformado, que a menudo se veía pálido o amarillento por las cicatrices, lo que bajo ciertas luces daba la ilusión de ser verde. Raymond, a pesar de ser objeto de burlas, acoso e incluso violencia por parte de algunos borrachos que lo buscaban para divertirse, era recordado por los que realmente se detenían a hablar con él como un hombre extraordinariamente amable, culto y tranquilo. A veces aceptaba cigarrillos o una cerveza a cambio de charlar unos minutos antes de seguir su camino solitario. Murió en 1985 a los 74 años, habiendo pasado la mayor parte de su vida siendo el monstruo de una historia de terror local, cuando en realidad solo era un hombre herido que buscaba un poco de libertad bajo el cielo nocturno. Su historia nos recuerda que el verdadero horror no suele estar en el rostro de los demás, sino en la falta de empatía de quienes los observan. El vuelo fantasma de Helios Airways, vuelo 522. Imagina que eres un piloto de combate de la Fuerza Aérea Griega. Te dan una orden de emergencia: interceptar un Boeing 737 comercial que ha entrado en el espacio aéreo de Atenas y no responde a ninguna comunicación por radio. Te acercas con tu F-16, te colocas a la par de la cabina de mando y al mirar por la ventana se te hiela la sangre. El asiento del capitán está vacío.
El copiloto está desplomado sobre los controles, aparentemente inconsciente. Miras hacia atrás, hacia las ventanillas de los pasajeros, y ves que las máscaras de oxígeno cuelgan del techo y que nadie se mueve. Es, literalmente, un avión lleno de fantasmas volando a 10.000 metros de altura. Lo que ocurrió con el vuelo 522 de Helios Airways en agosto de 2005 es una de las tragedias más escalofriantes y evitables de la aviación moderna. Todo comenzó con un error tan pequeño que parece increíble: un interruptor. Durante el mantenimiento previo al vuelo, los técnicos habían configurado el sistema de presurización en manual para buscar una fuga de aire. Al terminar, olvidaron de volverlo a automático. Cuando los pilotos despegaron, no notaron que el avión no se estaba presurizando por sí solo. A medida que ascendían, el aire se volvía más delgado y el oxígeno escaseaba. Una alarma sonó en la cabina, pero los pilotos, confundidos por la hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro que te hace actuar como si estuvieras borracho, pensaron que era una falla menor de la configuración de despegue. Mientras el avión subía hacia su altitud de crucero, los 121 pasajeros y la tripulación empezaron a perder el conocimiento uno a uno. Sin embargo, hubo un héroe en esta historia de terror: Andreas Prodromou, un asistente de vuelo que también era piloto en formación. Andreas logró mantenerse consciente utilizando botellas de oxígeno portátiles. Durante casi 3 horas, mientras el avión volaba en círculos sobre el piloto automático, Andreas intentó desesperadamente entrar en la cabina. Cuando finalmente lo logró, usando un código de emergencia, los F-16 vieron cómo una figura se sentaba en el asiento del capitán e intentaba tomar los controles. Lamentablemente, era demasiado tarde. Los motores se apagaron por falta de combustible justo en ese momento. Andreas luchó hasta el último segundo, pero el vuelo fantasma se estrelló contra una montaña. Este caso cambió para siempre los protocolos de presurización, recordándonos que en un sistema de alta tecnología, el error más diminuto puede convertir una máquina de transporte en una tumba voladora. Ludger Silvaris, el prisionero que burló a un volcán. Si alguna vez sientes que has tenido un mal día, recuerda la historia de Ludger Silvaris. El 8 de mayo de 1902, Ludger estaba en la peor situación posible, encerrado en una celda de castigo en la prisión de Saint-Pierre, en la isla de Martinica. Ludger no era precisamente un santo, era un estibador conocido por sus peleas y su mala conducta, y esa noche estaba en una celda de confinamiento solitario, una estructura de piedra casi subterránea, con paredes gruesas y solo una pequeña rendija en la puerta para que entrara el aire. Lo que Ludger no sabía es que esa prisión, que él tanto odiaba, estaba a punto de convertirse en su único refugio en la tierra. A las 7:52 de la mañana, el monte Pelé, un volcán que los habitantes de la ciudad consideraban inofensivo, explotó con una furia apocalíptica. No fue una erupción de lava lenta, fue una nube piroclástica, una pared de gas ardiente, ceniza y rocas a más de 1000 grados Celsius que bajó por la ladera a una velocidad supersónica. En menos de 2 minutos, la París de las Antillas, una ciudad vibrante con 30.000 habitantes, dejó de existir. El calor fue tan intenso que el mar empezó a hervir, los barcos en el puerto se incendiaron instantáneamente y la presión del aire hizo que los pulmones de la gente explotaran. Nadie tuvo tiempo de escapar. Ludger, en su celda oscura, escuchó un rugido ensordecedor. De repente, el aire se volvió un soplete. El gas caliente entró por la rendija de su puerta, quemándole la espalda, las piernas y los brazos. Se orinó en su ropa y la usó para tapar la rendija, intentando respirar el poco oxígeno que quedaba. Durante 4 días, Ludger estuvo atrapado en el silencio absoluto de una ciudad muerta, rodeado de ceniza y cadáveres, hasta que un grupo de rescatistas escuchó sus gritos. Fue uno de los poquísimos supervivientes de la tragedia. Algunos dicen que solo hubo 3. Su historia fue tan increíble que terminó trabajando para el circo de Barnum and Bailey, donde lo exhibían como el hombre que sobrevivió al día del juicio. Ludger pasó de ser un criminal olvidado a una celebridad mundial, demostrando que, a veces, el lugar donde menos quieres estar es exactamente el único lugar donde estás a salvo. El misterio del SS Baichimo, el barco fantasma del Ártico. En el mundo de las leyendas náuticas, el holandés errante es el rey, pero el SS Baichimo tiene la ventaja de ser real y estar documentado con fotos y testimonios durante décadas. El Baichimo era un vapor de carga de 1.300 toneladas utilizado por la Compañía de la Bahía de Hudson para recolectar pieles en el norte de Canadá. En octubre de 1931, el barco quedó atrapado en una trampa de hielo sólida cerca de Barrow, Alaska. La tripulación
temiendo que el casco fuera aplastado por la presión del hielo, abandonó la nave y construyó un refugio en tierra firme para esperar a que pasara el invierno. Sin embargo, el Ártico tenía otros planes. Tras una tormenta de nieve masiva en noviembre, los hombres salieron de su refugio y descubrieron que el Baichimo había desaparecido. El capitán asumió que el barco se había hundido debido a los daños, pero estaban muy equivocados. Pocos días después, un cazador inuit informó haber visto el barco navegando tranquilamente a unos 70 kilómetros de distancia. La tripulación lo localizó, pero el hielo era tan inestable que no pudieron abordarlo. Convencidos de que el mar terminaría tragándoselo tarde o temprano, lo abandonaron definitivamente. Lo que nadie esperaba es que el SS Baichimo decidiría navegar solo durante los siguientes 38 años. A lo largo de las décadas de 1930 a 1960, el barco fue avistado decenas de veces. A veces aparecía encallado en un iceberg, otras veces flotaba tranquilamente en aguas abiertas. Varios grupos de exploradores y esquimales lograron abordarlo en diferentes ocasiones, pero siempre que intentaban remolcarlo o quedarse en él, una tormenta o el movimiento del hielo los obligaba a huir y el barco se escapaba de nuevo hacia la niebla. El último avistamiento oficial fue en 1969, cuando fue visto atrapado en el hielo del mar de Chukchi. Desde entonces nadie sabe dónde está. ¿Sigue navegando hoy en día, convertido en un bloque de hielo oxidado, o finalmente descansa en el lecho marino? El Baichimo es el recordatorio definitivo de que el océano es un ente con voluntad propia y que, a veces, las máquinas que creamos simplemente se niegan a morir. El rey de la isla Clipperton. Un naufragio hacia la locura. La isla Clipperton es un pequeño atolón de coral en el Pacífico, a unos 1000 kilómetros de la costa de México. No tiene árboles frutales, casi no tiene agua dulce y su único recurso es el guano, excremento de ave. A principios del siglo XX, el gobierno mexicano estableció allí una pequeña colonia de unas 100 personas para explotar el guano y mantener la soberanía sobre la isla. Cada 2 meses, un barco de la Marina Mexicana les llevaba provisiones, pero en 1914 estalló la Revolución Mexicana. En medio del caos de la guerra, el gobierno se olvidó por completo de que tenía a un centenar de personas viviendo en una roca en medio de la nada. Lo que siguió fue un descenso hacia el horror. Sin provisiones, el escorbuto empezó a diezmar a la colonia. Los hombres morían uno a uno. Desesperado, el capitán de la guarnición, Ramón Arnaud, intentó alcanzar un barco que pasaba a lo lejos usando un pequeño bote, pero se ahogó junto con sus últimos hombres. Para 1917, solo quedaba un hombre en la isla, Victoriano Álvarez, el encargado del faro. Junto a él había unas 15 mujeres y niños. Victoriano, que siempre había sido un hombre solitario y resentido, vio en esta tragedia su oportunidad de oro. Se autoproclamó rey de la isla y comenzó un reinado de terror psicológico y físico. Victoriano confiscó todas las armas de fuego y sometió a las mujeres a una servidumbre brutal, amenazándolas con la muerte si no cumplían sus caprichos. Durante meses, Clipperton fue un microcosmos de tiranía absoluta bajo el sol abrasador. Sin embargo, su reinado terminó de manera violenta. Una de las mujeres, Alicia Rovira, la viuda del capitán, junto con otra compañera llamada Tirsa Rendón, decidieron que ya habían tenido suficiente. Mientras Victoriano intentaba acosarlas una vez más, las mujeres lo emboscaron y lo mataron con un martillo. Increíblemente, solo unas horas después de la muerte del tirano, un barco de la Marina estadounidense, el USS Yorktown, apareció en el horizonte. Los marineros americanos quedaron impactados al encontrar a un grupo de mujeres y niños esqueléticos que habían sobrevivido a un infierno que duró 3 años. La historia de Clipperton es una advertencia escalofriante sobre lo que sucede cuando la sociedad desaparece y la naturaleza humana más oscura toma el control. El gasista loco de Mattoon. El intruso invisible. Corría el año 1944 en Mattoon, Illinois. Mientras el mundo miraba hacia los campos de batalla de Europa, este pequeño pueblo estadounidense se sumergió en una pesadilla propia, que duró 2 semanas y que hasta hoy divide a los historiadores. Todo comenzó la noche del 31 de agosto, cuando una mujer llamada Aline Kearney informó de un olor dulce y enfermizo que entraba por la ventana de su dormitorio. Al poco tiempo, Aline empezó a sentir náuseas y sus piernas quedaron completamente paralizadas. Cuando su esposo regresó a casa, vio a un hombre alto vestido de negro huyendo por la ventana, pero no pudo atraparlo. Este fue el inicio de una ola de ataques reportados por todo el pueblo. Las víctimas siempre describían el mismo patrón.
un olor extraño, a veces parecido al de las flores o al cloroformo, seguido de mareos, vómitos y una parálisis temporal de las extremidades inferiores que duraba varias horas. La prensa bautizó al atacante como el gasista loco. El pánico fue total. Los ciudadanos de Mattoon empezaron a patrullar las calles con escopetas. La policía estaba en alerta máxima y muchas familias se negaban a dormir por miedo a ser gaseadas en sus camas. Se reportaron más de 20 casos en menos de 10 días y el FBI incluso envió agentes para investigar lo que parecía ser una nueva forma de terrorismo doméstico o un experimento militar fallido. Sin embargo, aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. A pesar de los cientos de horas de patrullaje y las descripciones del hombre de negro, la policía nunca encontró una sola prueba física. No había residuos químicos en las cortinas. No había huellas claras y, lo más extraño de todo, nadie fuera de Mattoon parecía verse afectado. Los sociólogos modernos creen que el gasista loco fue uno de los casos más documentados de histeria colectiva o enfermedad sociogénica masiva. En un pueblo bajo el estrés de la guerra, con muchas mujeres solas porque sus maridos estaban en el frente, un incidente real de una fuga de gas o un olor industrial pudo haber disparado un efecto dominó psicológico. Las mentes de los ciudadanos crearon al monstruo para dar sentido a su ansiedad. ¿Fue un atacante real con una fórmula química avanzada? ¿O fue el cerebro humano demostrando que puede fabricar síntomas físicos reales a partir de un miedo imaginario? Sea como sea, el gasista de Mattoon sigue siendo el ejemplo perfecto de cómo un rumor puede paralizar a todo un pueblo. Jeff, la mangosta habladora de la isla de Man. Si creías que lo más extraño que podía pasar en una granja era que una gallina pusiera un huevo de 2 yemas, espera a conocer la historia de la familia Irving. En 1931, en una remota casa llamada Cashen's Gap en la isla de Man, James, Margaret y su hija Borrey empezaron a escuchar ruidos extraños en las paredes. Siseos, ladridos y eventualmente una voz humana. Pero no era un fantasma cualquiera, era Jeff. Un animal que afirmaba ser una mangosta extra inteligente, nacida en Nueva Delhi, India, en 1852. Jeff no solo hablaba, sino que cantaba himnos, espiaba a los vecinos para contarle chismes a los Irving, y tenía un sentido del humor bastante ácido, y a veces agresivo. Lo que hace que este caso sea una joya del misterio, es que no se quedó en un simple cuento de pueblo. Investigadores de lo paranormal de la talla de Harry Price, el cazador de fantasmas más famoso de la época, viajaron a la isla para documentar el fenómeno. Aunque nunca pudieron ver a Jeff de frente, él decía ser muy tímido y solo se mostraba como una sombra rápida o unas pequeñas manos peludas con dedos humanos. Price grabó testimonios y recogió supuestas muestras de pelo y huellas. Jeff decía cosas como, «Soy un espíritu de la tierra», o «Si me vieras quedarías petrificado». Incluso llegó a amenazar a quienes dudaban de él, lanzando piedras a los investigadores o gritando insultos desde detrás de los paneles de madera de la casa. La teoría más lógica es que Borrey, la hija de 13 años, era una experta en ventriloquía y que Jeff fue una creación suya para aliviar la soledad de vivir en una granja aislada. Sin embargo, los padres juraron hasta el día de su muerte que Jeff era real y que incluso les traía conejos cazados como regalo. El fenómeno duró años y se convirtió en una sensación en los periódicos británicos. Jeff nunca fue atrapado y cuando los Irving vendieron la casa, el nuevo dueño afirmó haber matado a un animal extraño, pero no se parecía a la descripción de Jeff. Hasta hoy, la mangosta habladora sigue siendo uno de los casos de poltergeist o criptozoología más divertidos y desconcertantes de la historia, recordándonos que, a veces, la realidad decide darnos un guión de película de serie B solo para vernos confundidos. El experimento de Gua y Donald. ¿Humano o chimpancé? En 1931, el psicólogo Winthrop Kellogg se hizo una pregunta que hoy horrorizaría a cualquier comité de ética. ¿Qué pasaría si criamos a un chimpancé exactamente igual que a un ser humano? ¿Aprendería el simio a hablar y a comportarse como nosotros por el simple efecto del entorno? Para responderla, Kellogg trajo a su casa a Gua, una chimpancé de 7 meses, y la crió junto a su propio hijo recién nacido, Donald. Ambos recibían el mismo trato, usaban la misma ropa, dormían en camas similares, recibían los mismos besos, castigos y juguetes. Kellogg quería observar si Gua, al estar inmersa en una familia humana, desarrollaría habilidades lingüísticas y sociales superiores a las de su especie. Durante los primeros meses, los resultados fueron asombrosos, pero no de la manera que Kellogg esperaba.
Gua resultó ser mucho más lista que el pequeño Donald en casi todas las pruebas físicas y de obediencia. Ella aprendió a caminar erguida más rápido, entendía órdenes complejas y era mucho más ágil resolviendo problemas motores. Gua incluso mostraba señales de afecto humano y parecía disfrutar de la compañía de su hermano. Sin embargo, el experimento, que estaba planeado para durar 5 años, tuvo que ser cancelado abruptamente a los 9 meses por una razón aterradora y fascinante. Donald estaba empezando a actuar como un chimpancé, mientras que Gua no mostraba ninguna intención de empezar a hablar. Su anatomía simplemente no se lo permitía. Donald había empezado a imitar los sonidos de su hermana simia. En lugar de decir sus primeras palabras en inglés, el niño emitía ladridos para pedir comida, gruñía cuando estaba enojado y se comunicaba mediante gestos físicos propios de los chimpancés. El desarrollo del lenguaje humano en Donald se estaba deteniendo porque su cerebro, en plena etapa de esponja, consideraba que el comportamiento de Gua era el modelo a seguir. Kellogg, aterrorizado por la posibilidad de que su hijo nunca desarrollara el habla correctamente, detuvo el estudio y devolvió a Gua a un centro de primates, donde ella nunca pudo adaptarse y murió poco después. Este experimento sigue siendo una advertencia brutal sobre la influencia del entorno y cómo a veces, en nuestro intento por humanizar a la naturaleza, terminamos perdiendo nuestra propia humanidad en el proceso. El fantasma de Greenbrier. El testimonio desde el más allá. La historia legal suele basarse en pruebas físicas, huellas dactilares y ADN, pero en 1897, en West Virginia, el sistema judicial de los Estados Unidos hizo algo sin precedentes: aceptó el testimonio de un fantasma. Todo comenzó con la muerte de Sona Hister Shue, una joven que fue encontrada muerta en su casa por un mensajero. El médico local, tras una revisión superficial, determinó que Sona había muerto por desmayos, una causa común y vaga en la época. Su esposo, Erasmus Shue, se comportó de manera extraña durante el funeral. No dejaba que nadie se acercara al ataúd y siempre mantenía el cuello de Sona cubierto con bufandas y pañuelos, afirmando que ella quería ser enterrada con sus mejores prendas. Aquí es donde entra Mary Jane Hister, la madre de Sona, quien nunca confió en su yerno. Mary Jane empezó a rezar desesperadamente pidiendo una señal, y según su testimonio bajo juramento, su hija se le apareció durante 4 noches consecutivas. El fantasma de Sona no solo le dijo que Erasmus la había estrangulado en un ataque de ira, sino que, para probarlo, giró su cabeza 180 grados sobre su propio cuello, demostrando que se lo habían roto. Mary Jane fue al fiscal del condado con esta historia paranormal. Sorprendentemente, el fiscal, impresionado por la convicción de la mujer y por las rarezas del funeral, ordenó la exhumación del cuerpo. La autopsia reveló que Sona tenía la tráquea aplastada y la primera vértebra del cuello rota, exactamente como el fantasma le había descrito a su madre. Durante el juicio, el abogado defensor de Erasmus intentó ridiculizar a Mary Jane haciéndola hablar sobre sus visiones, esperando que el jurado la tomara por loca. Sin embargo, el efecto fue el contrario. El jurado quedó convencido por la sinceridad y el detalle del relato de la madre. Erasmus Shue fue condenado a cadena perpetua, marcando la única vez en la historia donde un fantasma ayudó directamente a resolver su propio asesinato. Hoy en día hay una placa histórica en Greenbrier que conmemora este evento, recordando que, a veces, la justicia encuentra la forma de cruzar la frontera entre la vida y la muerte, para que la verdad salga a la luz. Adam Reiner, el hombre que desafió a la biología. La naturaleza humana suele seguir reglas bastante estrictas de crecimiento, pero el caso de Adam Reiner es una anomalía biológica que parece sacada de una novela de realismo mágico. Adam nació en Austria en 1899 y durante la mayor parte de su juventud fue una persona extremadamente pequeña. A los 18 años medía apenas 1,22 m. Intentó alistarse en el ejército para luchar en la Primera Guerra Mundial, pero fue rechazado por ser demasiado bajo y débil. Los médicos lo clasificaron oficialmente como enano. Sin embargo, el destino, o su genética, le tenía preparada una sorpresa que desafiaría todos los libros de medicina. A los 21 años, Adam empezó a sufrir un crecimiento repentino y violento. En solo una década pasó de medir poco más de 1 metro a superar los 2 metros de altura. Pero no era un crecimiento saludable. Su cuerpo se estaba estirando a una velocidad que sus huesos y órganos no podían soportar. Sus manos y pies se volvieron gigantescos. Su rostro empezó a deformarse y su columna vertebral comenzó a curvarse de manera dramática. Los médicos descubrieron que Adam tenía un tumor en la glándula pituitaria que estaba bombeando hormona del crecimiento sin control.
Pasó de ser un joven con enanismo a un hombre con gigantismo en una sola vida, siendo el único caso registrado en la historia con esta doble condición. A pesar de que le operaron para extirpar el tumor, el daño ya estaba hecho. Adams siguió creciendo, aunque más lentamente, hasta alcanzar los 2 metros y 18 centímetros. El hombre que una vez fue demasiado pequeño para el ejército, ahora era tan grande que no podía ponerse de pie. Su columna no resistía el peso y pasó sus últimos años postrado en una cama, perdiendo la vista y el oído debido a la presión interna en su cráneo. Murió a los 51 años, dejando una huella imborrable en la historia médica. La vida de Adam Reiner es un recordatorio de lo frágil que es el equilibrio de nuestro cuerpo y cómo un pequeño error en una glándula del tamaño de un guisante puede transformar a un ser humano de un extremo al otro del espectro físico. El dirigible fantasma L-8, desaparición en el cielo. En agosto de 1942, en plena paranoia por la Segunda Guerra Mundial, el cielo de San Francisco fue testigo de uno de los misterios más desconcertantes de la aviación militar. El dirigible L-8 de la Marina de los Estados Unidos despegó de Treasure Island para una misión de patrulla rutinaria en busca de submarinos japoneses. A bordo iban 2 pilotos experimentados, el teniente Ernest DeWitt Cody y el alférez Charles Ellis Adams. Todo parecía normal hasta que, unas horas después del despegue, el dirigible dejó de responder por radio. Poco después, los residentes de la ciudad vieron con asombro cómo el enorme aparato flotaba a la deriva, chocando contra los tejados de las casas en Daly City hasta quedar finalmente encallado en una calle. Cuando los equipos de emergencia y la policía llegaron al lugar del impacto, esperaban encontrar a los pilotos heridos o fallecidos entre los restos, pero lo que encontraron fue mucho más perturbador. El dirigible estaba completamente vacío. La puerta de la cabina estaba abierta y bloqueada en esa posición, algo inusual para un vuelo. El equipo de radio funcionaba perfectamente. Los paracaídas estaban en sus estuches, los botes salvavidas estaban en su lugar, y el combustible era suficiente. Incluso las tazas de café y las gorras de los pilotos estaban allí, como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire en un segundo. No había señales de lucha, ni fuego, ni daños estructurales que explicaran una salida de emergencia. La Marina lanzó una investigación masiva. Se barajaron teorías de todo tipo. Fueron secuestrados por un submarino japonés que emergió de repente. ¿Cayeron al mar por accidente mientras intentaban arreglar algo fuera de la cabina? ¿Hubo una pelea entre ellos? Sin embargo, ninguna teoría encajaba. Si uno hubiera caído, el otro habría informado por radio. Si ambos hubieran caído al mar, el dirigible habría ascendido rápidamente por la pérdida de peso, pero los testigos lo vieron descender gradualmente. Cody y Adams nunca fueron encontrados, ni sus cuerpos ni sus pertenencias. El L-8 fue reparado y siguió volando años después, pero el misterio de sus ocupantes originales quedó suspendido en el aire de San Francisco para siempre, convirtiéndose en el Mary Celeste de los cielos. El misterio de los niños de la familia Souther. La noche de Navidad de 1945 en Fayetteville, Virginia Occidental, debería haber sido un recuerdo de alegría para George y Jenny Souther y sus 10 hijos. Sin embargo, se convirtió en el punto de partida de uno de los enigmas más perturbadores de la historia estadounidense. Cerca de la medianoche, tras una serie de llamadas telefónicas extrañas y ruidos en el tejado, la casa de los Souther comenzó a arder. George, Jenny y 4 de sus hijos lograron escapar, pero 5 niños, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, quedaron atrapados en el piso superior. Lo que ocurrió después no fue solo una tragedia, sino un cúmulo de eventos imposibles que sugieren que el incendio fue solo una distracción para algo mucho más siniestro. Cuando George intentó rescatar a sus hijos, se encontró con una cadena de sabotajes. Su escalera de mano, que siempre estaba apoyada contra la casa, había desaparecido misteriosamente. Fue encontrada días después en una zanja lejana. Sus 2 camiones de carga, que funcionaban perfectamente el día anterior, se negaron a arrancar a pesar de sus intentos desesperados. Incluso el agua del barril de lluvia estaba congelada. El incendio duró apenas 45 minutos y redujo la casa a cenizas. Sin embargo, cuando los bomberos y la policía registraron los escombros, no encontraron ni un solo resto óseo. Los expertos en cremación afirmaron que es biológicamente imposible que un incendio doméstico, que no alcanza las temperaturas de un crematorio profesional, consuma por completo los huesos de 5 personas en menos de una hora. No hubo olor a carne quemada, ni rastros de cráneos o extremidades.
Para los Soder, sus hijos no habían muerto, sino que habían sido secuestrados. Semanas antes del incendio, un hombre extraño había amenazado a George diciéndole que su casa ardería y sus hijos serían destruidos, debido a las críticas de George contra el dictador italiano Benito Mussolini. Tras el incendio, los avistamientos comenzaron. Una camarera afirmó haber servido a los 5 niños en un restaurante a kilómetros de distancia. Y una mujer en un hotel de Charleston dijo haberlos visto acompañados por adultos de aspecto italiano, que no permitían que nadie les hablara. El misterio dio un giro final en 1967, cuando Jenny recibió una foto por correo de un joven que se parecía increíblemente a su hijo Luis, con una nota en el reverso que mencionaba a un hermano pequeño. Los Soder gastaron su fortuna en detectives y mantuvieron una valla publicitaria con las fotos de los niños durante décadas, pero nunca volvieron a verlos. ¿Fue un acto de venganza política o un robo de niños orquestado? La respuesta sigue enterrada bajo las cenizas de una Navidad que nunca terminó. El Codex Gigas, la Biblia del Diablo. En el siglo XIII, dentro de las paredes del monasterio benedictino de Podlajice, en la actual República Checa, nació un libro que desafía toda lógica humana, el Codex Gigas. Con un peso de 75 kilogramos, una altura de 92 centímetros y compuesto por las pieles de aproximadamente 160 burros, es el manuscrito medieval más grande que existe. Pero su fama no proviene solo de su tamaño, sino de la aterradora leyenda de su creación. Se dice que un monje llamado Germán el Recluso fue condenado a morir emparedado vivo por romper sus votos. En un intento desesperado por salvar su vida, prometió al monasterio que en una sola noche escribiría un libro que contendría todo el conocimiento humano y que glorificaría al monasterio para siempre. Al llegar la medianoche, Germán se dio cuenta de que la tarea era imposible para un mortal. Según el mito, el monje realizó una oración prohibida invocando al ángel caído, Satanás, pidiéndole ayuda a cambio de su alma. El diablo aceptó y terminó el libro antes del amanecer. Como muestra de gratitud, o como firma del pacto, el monje incluyó una ilustración del diablo a página completa, una figura de piel verde, cuernos y garras que mira fijamente al lector. Lo asombroso es que el análisis paleográfico moderno ha revelado que la caligrafía es absolutamente idéntica de la primera a la última página. Los expertos estiman que a un escribano normal le habría tomado 30 años de trabajo ininterrumpido completar esta obra, y aún así la letra habría cambiado con la edad, el cansancio o el estado de salud del autor. En el Codex Gigas, la tinta y la caligrafía son tan consistentes que parece haber sido escrito en un solo y frenético arranque de energía. El contenido del libro es un compendio bizarro de la Edad Media. Incluye la Biblia completa, la Vulgata, curas mágicas para enfermedades, conjuros para atrapar ladrones, una lista de los monjes del monasterio y textos médicos de Hipócrates. A lo largo de los siglos, el libro ha sido considerado un objeto maldito. Se dice que trajo enfermedades y desastres a cada monasterio o castillo que lo albergó. Durante la Guerra de los 30 años, los suecos lo saquearon como botín de guerra y hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo. Los científicos que han estudiado el manuscrito admiten que, aunque la ayuda demoníaca es parte del folclore, la uniformidad de la obra es un misterio tecnológico y humano sin explicación clara, convirtiendo al Codex Gigas en el objeto más cercano que tenemos a un artefacto del inframundo. Donnie Decker, el Chico Lluvia. El 24 de febrero de 1983, en el pequeño pueblo de Stroudsburg, Pensilvania, ocurrió un evento que hasta el día de hoy es citado por entusiastas de lo paranormal y por oficiales de policía escépticos, que no encuentran una explicación racional. Donnie Decker, un joven de 21 años, se encontraba en casa de sus amigos, Bob y Jeannie Kiefer, tras haber asistido al funeral de su abuelo, un hombre que supuestamente había abusado de él físicamente. Mientras Donnie estaba en el salón, entró en un estado de trance profundo y de repente empezó a llover dentro de la casa. No se trataba de una tubería rota. El agua brotaba literalmente de las paredes y el techo, pero no como una inundación, sino como una neblina pesada o gotas que caían hacia arriba y hacia los lados. Bob Kiefer llamó a la policía pensando que se trataba de un problema de fontanería imposible. Cuando los oficiales Richard Wolver y John Vaughan llegaron, quedaron paralizados. Vieron cómo el agua salía de los muebles y cómo Donnie, en medio de la habitación, parecía ser el centro de una tormenta invisible. Los oficiales intentaron secar las paredes, pero el agua se regeneraba instantáneamente.
Vaughan declaró años más tarde en el programa Unsolved Mysteries que vio cómo el agua viajaba horizontalmente por el aire. Lo más inquietante ocurrió cuando Donnie fue llevado a un restaurante cercano por sus amigos para sacarlo de la casa. La lluvia comenzó a caer también dentro del restaurante, sobre su mesa, ante la mirada de clientes y empleados aterrorizados. El caso llegó a su punto máximo cuando Donnie fue arrestado días después por un delito menor y puesto en una celda de la cárcel del condado. El guardia de la prisión informó con horror que Donnie estaba haciendo llover en su celda. El agua cubría el suelo y las paredes, a pesar de que no había ninguna fuente de humedad cerca. Un sacerdote, el reverendo William Blackburn, fue llamado para realizar lo que él consideró un exorcismo. Según los testigos, Donnie fue levitado contra la pared y aparecieron marcas de garras en su cuello antes de que la lluvia cesara por completo. Los escépticos sugieren que podría haber sido un caso de psicocinesis espontánea provocada por el trauma y el estrés emocional de Donnie. Sea como sea, los testimonios jurados de oficiales de policía y funcionarios de prisiones que no tenían nada que ganar mintiendo convierten al chico lluvia en un caso único de anomalía física documentada. El lago de los esqueletos, Ropkund. A más de 5.000 metros de altura, en los picos nevados del Himalaya indio, se encuentra el lago Ropkund, un lugar que durante la mayor parte del año permanece congelado, pero cuando el hielo se derrite, revela una visión macabra que parece sacada de una película de terror. Las orillas y el fondo del lago están cubiertos por los restos óseos de entre 600 y 800 personas. Durante décadas, este lugar fue conocido como el Lago de los Esqueletos, y su origen fue un misterio total desde que un guardabosques británico lo descubrió en 1942. Al principio se pensó que eran soldados japoneses que habían muerto intentando cruzar la frontera durante la Segunda Guerra Mundial, pero los huesos eran mucho más antiguos y contaban una historia de muerte súbita e inevitable. El análisis de ADN y la datación por carbono realizados en 2004 revelaron algo asombroso. Los esqueletos datan de aproximadamente el año 850 d.C. Lo que desconcertó a los científicos fue la causa de la muerte. Todos los cráneos y huesos de los hombros presentaban fracturas similares, grietas profundas y circulares que no habían sido causadas por armas de filo ni por caídas. Eran traumatismos causados por objetos redondos que venían desde arriba. Tras estudiar los registros meteorológicos y las leyendas locales, se llegó a una conclusión aterradora. El grupo, compuesto por peregrinos y porteadores locales, fue sorprendido por una tormenta de granizo gigante. Las piedras de hielo, del tamaño de pelotas de cricket y extremadamente duras, cayeron sin piedad sobre el grupo en un área abierta donde no había ningún lugar donde refugiarse. Murieron casi instantáneamente por golpes contundentes en la cabeza. Sin embargo, el misterio se profundizó en 2019 con un nuevo estudio genético. Se descubrió que no todos los esqueletos pertenecían al mismo evento, ni a la misma población. Un grupo de restos pertenece a personas con ascendencia del Mediterráneo, específicamente de Grecia y Creta, que murieron en el lago unos 1000 años después del primer evento, alrededor del año 1800. ¿Qué hacía un grupo de europeos en un lago remoto del Himalaya a 5000 metros de altura en el siglo XIX? No hay registros de expediciones perdidas que coincidan con esa descripción. El lago Ropkund no es solo un cementerio natural de una tormenta apocalíptica, sino un rompecabezas genético que sugiere que este lugar ha atraído a viajeros de todo el mundo hacia su muerte durante más de un milenio por razones que aún no comprendemos. ¿Quién puso a vela en el Olmo Wyche? En abril de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, 4 niños que buscaban nidos de pájaros en el bosque de Hagley Wood, en Worcestershire, Inglaterra, hicieron un descubrimiento que perseguiría a la región por décadas. Dentro del tronco hueco de un enorme olmo de tipo Wyche, encontraron un cráneo humano. Cuando la policía llegó y taló el árbol, extrajeron un esqueleto casi completo de una mujer, junto con un anillo de bodas de oro y un zapato de tacón. La autopsia reveló que la mujer había muerto aproximadamente 18 meses antes, en 1941, y que la causa de muerte fue la asfixia. Su boca había sido rellenada con trozos de tafetán. Pero el detalle más macabro fue que una de sus manos había sido cortada y enterrada cerca de las raíces del árbol. El caso tomó un tinte paranormal y conspiranoico cuando, un año después, empezaron a aparecer grafitis misteriosos en las paredes de las ciudades cercanas. El primero decía: ¿quién puso a vela en el Olmo Wyche? El mensaje se repitió durante años en diferentes lugares, sugiriendo que alguien sabía exactamente quién era la víctima y quién la había asesinado. Surgieron teorías de todo tipo.
Algunos sugirieron que fue un asesinato ritual relacionado con la mano de Gloria, una práctica de brujería antigua donde se corta la mano de un cadáver para fines mágicos. Otros apuntaron a una red de espionaje nazi. En 1953, una mujer que se hacía llamar Anna escribió a un periódico afirmando que Bella era una ciudadana holandesa llamada Clara Bella Dronkers, que formaba parte de una red de espionaje alemana y que había sido asesinada por sus propios compañeros al saber demasiado. A pesar de las investigaciones de Scotland Yard, Bella nunca fue identificada oficialmente. Los restos óseos, que habían sido guardados en un laboratorio de la universidad local, desaparecieron misteriosamente de los registros años después, impidiendo realizar pruebas de ADN modernas. El árbol donde fue encontrada fue destruido en un incendio intencionado años más tarde, borrando la última pista física del crimen. Hasta hoy, los grafitis siguen apareciendo de vez en cuando en las colinas de Worcestershire, manteniendo viva la pregunta que la justicia nunca pudo responder. Bella sigue siendo la mujer sin nombre que murió en el corazón de un árbol, en un bosque que guarda sus secretos bajo llave. La bomba atómica que casi destruye Carolina del Norte, 1961. Imagínate vivir en un tranquilo pueblo de Carolina del Norte y no enterarte hasta décadas después de que estuviste a un solo interruptor eléctrico de ser borrado del mapa por una explosión 260 veces más potente que la de Hiroshima. El 24 de enero de 1961, un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sufrió una fuga de combustible y comenzó a desintegrarse en pleno vuelo sobre la localidad de Goldsboro. Mientras la aeronave se caía a pedazos, ocurrió lo impensable. El mecanismo de liberación se activó y dos bombas nucleares Mark 39 de 4 megatones se soltaron y cayeron hacia el suelo. Lo que sucedió con una de esas bombas es el ejemplo más aterrador de suerte pura en la historia militar. La bomba se comportó exactamente como si hubiera sido lanzada sobre un objetivo enemigo. Su paracaídas se desplegó. Sus fusibles de contacto se activaron y el proceso de detonación interna comenzó su secuencia lógica. De los 4 mecanismos de seguridad diseñados para evitar una explosión accidental, 3 fallaron debido al impacto y las vibraciones del accidente. Solo un pequeño interruptor de bajo voltaje, de aspecto insignificante, se mantuvo en su lugar e impidió que el núcleo de plutonio detonara. Si ese último interruptor hubiera fallado, la explosión habría generado una bola de fuego de 3 kilómetros de ancho y habría causado muertes por radiación hasta en Nueva York. La segunda bomba tuvo un destino diferente. Se hundió profundamente en el barro de un campo de cultivo. Aunque se recuperaron los componentes principales, el núcleo de uranio quedó atrapado tan profundo que la Fuerza Aérea simplemente decidió comprar el terreno y prohibir cualquier excavación allí para siempre. El gobierno estadounidense mantuvo el incidente bajo un secreto absoluto durante más de 50 años, hasta que documentos desclasificados en 2013 revelaron que estuvimos a 1 milímetro de una catástrofe que habría cambiado el curso de la Guerra Fría. Es un dato que nos recuerda que, a veces, la supervivencia de millones de personas depende de la resistencia de un solo componente eléctrico de unos pocos dólares. El misterio del astronauta de Solway Firth. El 23 de mayo de 1964, Jim Templeton, un bombero y fotógrafo aficionado, llevó a su esposa e hija a una colina tranquila en Solway Firth, Inglaterra, para disfrutar de un día de campo. Jim tomó 3 fotografías de su hija Elizabeth, de 5 años, que vestía su vestido nuevo. En ese momento, Jim juró que no había nadie más en kilómetros a la redonda, excepto unas pocas vacas a lo lejos. Sin embargo, cuando reveló las fotos semanas después, se quedó petrificado. En una de ellas, justo detrás de la cabeza de su hija, aparecía claramente una figura que parecía llevar un traje espacial blanco, con casco y visera oscura. La foto se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Expertos de la compañía Kodak analizaron el negativo y confirmaron que no había sido manipulado ni se trataba de una doble exposición. El misterio se intensificó cuando técnicos de una base de lanzamientos de misiles en Australia, Blue Streak, afirmaron que habían tenido que abortar un lanzamiento ese mismo día, porque habían visto a 2 hombres altos con trajes blancos en el campo de tiro, a pesar de que la zona estaba cerrada. La prensa comenzó a llamar a la figura el astronauta de Solway, y las teorías sobre visitantes de otros mundos o viajeros en el tiempo inundaron los periódicos. Décadas más tarde, una explicación mucho más mundana, pero fascinante desde el punto de vista fotográfico, salió a la luz. Al analizar la imagen con tecnología digital, muchos expertos sugieren que el astronauta es en realidad la esposa de Jim, Annie, que estaba caminando de espaldas a la cámara.
Ella llevaba un vestido azul claro que, debido a la sobreexposición de la luz solar, se ve blanco en la foto. El casco sería simplemente su cabello oscuro cortado al estilo Bob. Aunque para muchos esto resuelve el caso, Jim Templeton murió creyendo firmemente que lo que capturó ese día no era su esposa, sino algo que no pertenecía a este mundo. Es el ejemplo perfecto de cómo una perspectiva visual extraña puede crear un mito eterno. El enigma del El Tanin, la antena del abismo. En 1964, el buque de investigación oceanográfica USNS El Tanin estaba tomando fotografías del lecho marino al oeste del Cabo de Hornos, a una profundidad abrumadora de casi 4.000 metros. En una de las imágenes captadas por la cámara submarina, apareció algo que desafiaba toda explicación geológica. Una estructura perfectamente vertical, con ramificaciones simétricas que terminaban en pequeños nódulos, muy similar a una antena de radio de alta tecnología. El problema era que en 1964, y a esa profundidad extrema donde la presión aplastaría cualquier submarino convencional, era imposible que el ser humano hubiera instalado algo así. La fotografía se filtró a la prensa y los entusiastas de los ovnis y los objetos fuera de lugar, o OPARTs, la adoptaron como la prueba definitiva de una civilización submarina avanzada o de una baliza instalada por extraterrestres para monitorear la Tierra desde el abismo. La estructura era demasiado geométrica para ser una roca y demasiado compleja para ser una planta. Durante años, el Tanin Antena fue el tema central de conferencias sobre misterios inexplicables, y la falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades solo alimentó las teorías de conspiración sobre bases secretas en el fondo del océano. Finalmente, los biólogos marinos encontraron la respuesta, y aunque no incluía alienígenas, resultó ser igual de fascinante. La antena fue identificada como una especie de esponja carnívora llamada Cladorhiza concrescens. Esta criatura vive en condiciones de oscuridad total y presiones brutales, y su forma de antena es una adaptación evolutiva perfecta para capturar pequeños organismos que pasan con las corrientes submarinas. Aunque la ciencia resolvió el misterio, el incidente del El Tanin sigue siendo un recordatorio de que antes de buscar maravillas en otros planetas, debemos recordar que el 95% de nuestros propios océanos sigue siendo un territorio alienígena lleno de formas de vida que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Mehran Karimi Nasseri, el hombre de la terminal. Cerrar este video requiere una historia que sea a la vez extraña y profundamente humana. Mehran Karimi Nasseri, un refugiado iraní, aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle de París en 1988 con la intención de viajar al Reino Unido. Sin embargo, debido a que le habían robado sus documentos de identidad, o porque los perdió, según la versión, las autoridades británicas lo devolvieron a Francia. Pero aquí empezó su calvario. Al no tener papeles, no podía entrar legalmente a Francia. Pero como había entrado legalmente al aeropuerto, tampoco podían expulsarlo. Así comenzó una estancia que duraría 18 años seguidos. Mehran, a quien los trabajadores del aeropuerto llamaban cariñosamente Sir Alfred, convirtió un banco de la Terminal 1 en su hogar. Vivía rodeado de cajas de cartón, leía libros de economía, escribía en su diario y se aseaba en los baños de la terminal antes de que llegaran los pasajeros matutinos. Su historia se volvió tan famosa que inspiró la película La Terminal, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks. Gracias a los derechos de la película, Mehran recibió una fortuna, pero lo más triste es que, para cuando finalmente obtuvo los permisos legales para vivir en Francia en 1999, su mente se había adaptado tanto a la vida en el aeropuerto que se negó a irse, alegando que los documentos no tenían su nombre correcto. Mehran vivió en ese limbo de cristal y metal hasta 2006, cuando fue hospitalizado y luego trasladado a un refugio. Sin embargo, en un giro poético y melancólico, regresó al aeropuerto en las últimas semanas de su vida, muriendo en la Terminal 2F en noviembre de 2022. Su vida es un recordatorio de que las fronteras no solo están en los mapas, sino también en las leyes y en la psique humana. Mehran no era solo un pasajero en tránsito. Era un hombre que demostró que se puede ser ciudadano de un lugar que no es un país, sino un espacio entre destinos, recordándonos que el concepto de hogar es mucho más frágil de lo que pensamos. La explosión de la ballena de Oregón. Dinamita y lluvia de grasa. Si alguna vez te has sentido mal por tomar una decisión cuestionable en el trabajo, recuerda a los ingenieros de la División de Carreteras de Oregón en 1970.
Todo comenzó cuando un cachalote de 8 toneladas y 14 metros de largo murió y terminó varado en una playa cerca de Florence. El problema no era solo el tamaño, sino el olor. Una ballena en descomposición es básicamente una bomba de tiempo química llena de gas metano. En lugar de enterrarla o cortarla en trozos, que era lo lógico, los expertos, liderados por un ingeniero llamado George Thornton, decidieron que la mejor forma de eliminar el problema era vaporizarlo. ¿Su brillante idea? Usar media tonelada de dinamita. Thornton estaba tan convencido de su plan que le dijo a la prensa que el impacto simplemente desintegraría a la ballena en trozos tan pequeños que las gaviotas se encargarían de la limpieza en cuestión de minutos. Sin embargo, había un pequeño fallo en su lógica física. No era un experto en explosivos, sino en construcción de carreteras. El día de la detonación, una multitud de curiosos se reunió a una distancia segura para ver el espectáculo. Cuando apretaron el botón, ocurrió algo que parecía sacado de una película de terror de bajo presupuesto. Hubo una explosión masiva de arena y humo, pero en lugar de desaparecer, la ballena se convirtió en una lluvia de proyectiles de grasa podrida. Trozos de grasa del tamaño de un televisor empezaron a caer del cielo sobre la multitud. Uno de los fragmentos más grandes aplastó completamente el techo de un coche que estaba aparcado a casi medio kilómetro de la explosión. Irónicamente, el coche pertenecía a un hombre que acababa de comprarlo en una promoción de oferta ballena. Las gaviotas, que se suponía que iban a limpiar el desastre, huyeron aterrorizadas por el ruido y el olor, dejando la playa cubierta de toneladas de carne descompuesta que ahora estaba esparcida por todas partes. Al final, los ingenieros tuvieron que hacer lo que debieron hacer desde el principio: usar una excavadora para enterrar los restos. El video de la explosión, grabado por el reportero Paul Lindman, se convirtió en uno de los primeros virales de la historia, recordándonos que mezclar ingeniería civil con biología marina y explosivos nunca es una buena idea. Las huellas del diablo de 1855, el misterio que aterró a Inglaterra. La noche del 8 de febrero de 1855, el condado de Devon, en Inglaterra, fue testigo de uno de los misterios más inexplicables y aterradores de la historia. Tras una nevada inusualmente pesada, los habitantes despertaron y encontraron algo que los hizo encerrarse en sus casas y rezar. Miles de huellas de pezuñas hendidas, similares a las de una cabra, pero dispuestas en una línea perfectamente recta, como si el ser que las dejó caminara sobre dos patas. Pero lo que realmente desató el pánico no fue la forma de la huella, sino su trayectoria imposible. Las huellas cubrían una distancia de más de 160 kilómetros en una sola noche. No se detenían ante nada. Cruzaban jardines, atravesaban campos abiertos y, lo más bizarro, subían por las paredes verticales de las casas y continuaban por los tejados nevados como si la gravedad no existiera. En algunos puntos, las huellas atravesaban tuberías de desagüe de apenas 10 centímetros de diámetro y salían por el otro lado sin romper el ritmo. Era como si un ser invisible hubiera caminado a través de los objetos sólidos. La gente de Devon, muy religiosa en esa época, llegó a la única conclusión lógica para ellos: el mismísimo diablo había salido a dar un paseo nocturno para reclamar almas. La prensa de Londres se hizo eco del suceso y empezaron a surgir teorías de todo tipo. Algunos científicos sugirieron que se trataba de un grupo de tejones o nutrias, pero eso no explicaba cómo subieron a los techos o por qué la línea era tan perfecta. Otros culparon a un globo meteorológico experimental que habría arrastrado una cadena con forma de herradura, pero no había registros de ningún globo en la zona. Incluso se llegó a proponer que un canguro se había escapado de un zoológico privado, aunque un canguro no camina en línea recta ni atraviesa paredes. A día de hoy, el misterio sigue sin resolverse. Nadie ha podido explicar cómo algo o alguien pudo recorrer semejante distancia en una sola noche de tormenta, dejando tras de sí un rastro que desafía todas las leyes de la física y la biología, dejando a Devon marcado para siempre como el lugar donde el diablo dejó su firma en la nieve. La gran inundación de cerveza. El tsunami más borracho de Londres. Si piensas que un tsunami es un evento exclusivamente marítimo, es porque no conoces la tragedia de la Horseshoe Brewery de 1814. En el corazón del barrio de St. Giles, en Londres, se alzaba una de las fábricas de cerveza más grandes de la época, la Meux & Co. Su mayor orgullo era un tanque de fermentación de madera gigantesco, de 7 metros de altura, que contenía más de 500,000 de litros de cerveza porter, una cerveza oscura y muy densa. El 17 de octubre, uno de los anillos de hierro que sostenía el tanque se rompió por el desgaste. En lugar de repararlo de inmediato, los encargados decidieron que podía aguantar un poco más. Fue un error histórico. Cuando el tanque finalmente reventó,
La fuerza fue tan destructiva que provocó una reacción en cadena, rompiendo otros tanques cercanos. El resultado fue una ola de más de 1 millón de litros de cerveza que salió disparada hacia la calle con la fuerza de un tsunami. La inundación no solo llenó las calles de líquido espumoso, sino que derribó los muros de la fábrica y arrasó con las casas bajas de los alrededores, que eran básicamente tugurios donde vivían familias enteras en sótanos. La gente se vio sorprendida por una marea negra y pegajosa que llenaba sus hogares en cuestión de segundos. Fue un caos surrealista. Personas nadando por sus vidas en lo que técnicamente era una pinta gigante de cerveza. Lo más increíble y oscuro de la historia ocurrió después. Aunque 8 personas perdieron la vida en el desastre, la tragedia se extendió debido a la pobreza de la zona. Se cuenta que cientos de personas salieron a la calle con ollas, cubos e incluso sombreros para recoger la cerveza gratuita que corría por las alcantarillas, lo que provocó casos de coma etílico masivos días después. Cuando el caso llegó a los tribunales, el juez dictaminó que el desastre fue un acto de Dios, por lo que la cervecería no tuvo que pagar indemnizaciones a las víctimas. Meux & Compte incluso recibió un reembolso de impuestos por la cerveza perdida, mientras que las familias pobres de St. Giles se quedaron sin nada. Esta inundación sigue siendo uno de los accidentes industriales más extraños de la historia, demostrando que incluso algo tan inofensivo como una cerveza puede convertirse en una fuerza de destrucción masiva si se gestiona con negligencia. El rey de las ratas. El nudo biológico más perturbador de la naturaleza. De todos los fenómenos biológicos que existen, el rey de las ratas, o Rat King, es probablemente el que más pesadillas ha provocado a lo largo de los siglos. No se trata de una rata gigante con corona, sino de algo mucho más grotesco. Un grupo de ratas cuyas colas se han entrelazado de tal manera que quedan unidas permanentemente en un nudo indisoluble. Estos animales viven, comen y se mueven como un solo organismo múltiple. Una masa de pelo, dientes y garras que lucha por sobrevivir en una agonía constante. Históricamente, encontrar un rey de las ratas en el sótano o en el granero se consideraba el peor de los presagios, un anuncio de peste negra y muerte inminente. ¿Cómo sucede esto? Aunque parece una leyenda urbana, existen ejemplares reales preservados en museos, como el famoso espécimen de 32 ratas encontrado en Buchheim en 1828. La ciencia sugiere que ocurre cuando un grupo de ratas jóvenes convive en un espacio muy reducido durante inviernos extremos. Al estar apretadas para mantener el calor, sus colas se ensucian con sustancias pegajosas como sangre, sebo, excrementos o resina. Si el líquido se congela o se seca mientras las colas están cruzadas, el nudo se aprieta a medida que los animales intentan separarse en direcciones opuestas. Una vez que el nudo es lo suficientemente fuerte, es biológicamente imposible que se suelten, y el tejido de las colas puede llegar a fusionarse por el callo óseo. El rey de las ratas es un símbolo del caos y la suciedad urbana. En la Edad Media se creía que las ratas elegían a un rey, y que las colas unidas eran su trono. La realidad es mucho más triste. Los animales unidos suelen morir rápidamente de hambre o agotamiento, ya que es extremadamente difícil coordinar a 10 o 20 ratas para buscar comida o huir de los depredadores al mismo tiempo. Sin embargo, algunos grupos han logrado sobrevivir lo suficiente como para crecer, lo que sugiere que las otras ratas de la colonia podrían alimentarlos por una especie de instinto social bizarro. Sea como sea, la imagen de este nudo viviente sigue siendo una de las curiosidades más perturbadoras de la biología, un recordatorio de que la naturaleza puede crear horrores que superan cualquier ficción. La isla de las muñecas. El santuario macabro de Xochimilco. En el corazón de los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, existe un lugar que desafía cualquier concepto de tranquilidad turística: la isla de las muñecas. Este pequeño islote está cubierto por miles de muñecas antiguas, muchas de ellas decapitadas, sin extremidades o con las cuencas de los ojos vacías, colgando de los árboles y las chozas. Lo que parece el escenario de una película de terror es en realidad el legado de un solo hombre, Julián Santana Barrera, quien dedicó más de 50 años de su vida a transformar este lugar en un santuario tétrico, por una razón que oscila entre la devoción y la locura. Según la leyenda, don Julián encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado en el canal cerca de Xochimilco. Poco después, encontró una muñeca flotando en el agua y, creyendo que pertenecía a la pequeña, la colgó de un árbol como señal de respeto y para protegerse del espíritu de la niña, que según él había empezado a atormentarlo con susurros y lamentos nocturnos. A partir de ese momento, Julián se obsesionó.
Durante décadas recolectó muñecas de la basura, de los canales o las intercambiaba por sus cosechas. No limpiaba las muñecas ni las reparaba. Las colgaba tal cual las encontraba, permitiendo que el sol, la lluvia y los insectos las deterioraran, dándoles ese aspecto de cadáveres infantiles que tienen hoy. Don Julián aseguraba que las muñecas estaban vivas y que, por la noche, movían sus cabezas y se hablaban entre sí para mantener a raya a los malos espíritus. El misterio se volvió aún más oscuro en 2001, cuando el propio Julián fue encontrado muerto, ahogado exactamente en el mismo lugar donde él decía haber encontrado a la niña décadas atrás. Desde entonces, la isla se ha convertido en un destino de culto. Los visitantes aseguran sentir miradas constantes y juran haber visto a las muñecas abrir los ojos o mover sus brazos de plástico podrido. Sea una historia de fantasmas real o el resultado de la mente atormentada de un ermitaño, la isla de las muñecas permanece como un monumento a la superstición mexicana. Un lugar donde el límite entre el respeto a los muertos y la locura se desvanece entre hilos de plástico y ojos de vidrio. La estafa de Polláis. El hombre que vendió un país inexistente. Si crees que los estafadores modernos de Internet son ingeniosos, es porque no conoces a Gregor MacGregor, un militar escocés del siglo XIX que llevó el arte del engaño a un nivel geográfico. En 1821, MacGregor regresó a Londres después de luchar en las guerras de independencia de Sudamérica con una historia asombrosa. Afirmaba que un rey indígena en la costa de Mosquitos, en la actual Honduras y Nicaragua, lo había nombrado cacique de un país llamado Polláis. Según él, Polláis era un paraíso terrenal con una capital moderna llamada San José, suelos tan fértiles que daban 3 cosechas al año, ríos llenos de pepitas de oro y una población local que adoraba a los británicos. MacGregor no se limitó a contar la historia. Creó un ecosistema completo de mentiras. Publicó una guía de 350 páginas llena de grabados detallados de los edificios de Polláis. Abrió oficinas diplomáticas en Londres y Edimburgo, e incluso imprimió moneda oficial de Polláis y certificados de tierras. La sociedad británica de la época, ansiosa por invertir en el nuevo mundo, cayó redondita. MacGregor logró recaudar unas 200,000 libras esterlinas, decenas de millones de dólares actuales, vendiendo tierras y bonos del gobierno de un país que solo existía en su cabeza. Pero lo peor no fue el robo de dinero, sino el costo humano. En 1822 y 1823, 2 barcos con unos 250 colonos escoceses partieron hacia Polláis, con sus ahorros convertidos en moneda de MacGregor, esperando encontrar una civilización próspera. Al llegar, la realidad los golpeó con la fuerza de un huracán. En lugar de una capital con edificios de mármol y puertos modernos, solo encontraron selva virgen, pantanos infestados de mosquitos y un calor sofocante. No había casas, ni suministros, ni rastro de presencia europea. Los colonos, que no tenían habilidades de supervivencia en la selva, empezaron a morir de malaria, fiebre amarilla y desnutrición. Para cuando un barco de rescate de Belice los encontró meses después, la mayoría había fallecido. Lo más bizarro de la historia es que, cuando los supervivientes regresaron a Londres y denunciaron el fraude, MacGregor ya se había escapado a Francia, donde intentó vender el mismo país inexistente a los franceses. Aunque fue arrestado brevemente, su carisma era tal que terminó sus días viviendo cómodamente en Venezuela con una pensión militar, demostrando que si tu mentira es lo suficientemente grande y tienes un mapa bien dibujado, puedes convencer a la gente de que la selva es un imperio. El Gran Seto de la India. La muralla invisible del Imperio Británico. Cuando pensamos en barreras masivas construidas por el hombre, siempre nos viene a la mente la Gran Muralla China. Pero la historia oculta una estructura casi igual de impresionante y mucho más extraña. La Inland Customs Line, o el Gran Seto de la India. Durante el siglo XIX, los británicos que gobernaban la India impusieron un impuesto a la sal que era vital para sus ingresos, pero que resultaba devastador para la población local. Para evitar que la sal barata de los estados independientes llegara a las regiones controladas por los británicos, decidieron construir una barrera que recorriera el subcontinente, pero en lugar de usar ladrillo y piedra, decidieron usar naturaleza viva y espinosa. Este seto no era un simple arbusto de jardín. En su punto máximo llegó a medir más de 3.700 kilómetros de largo, la distancia de Londres a Estambul, y tenía una altura de casi 4 metros y un grosor similar. Estaba compuesto por una mezcla densa de plantas espinosas locales como el ciruelo indio, cactus, bambú y acacias, tan apretadas que ni siquiera un hombre delgado podía cruzar a través de ellas.
Para mantener esta muralla verde, el Imperio Británico empleó a un ejército de 12.000 hombres que patrullaban día y noche, reparando huecos y vigilando que nadie intentara pasar sal de contrabando. Era, literalmente, una frontera orgánica que dividía a la India en dos. Lo más increíble de esta historia es cómo algo tan masivo pudo ser borrado casi por completo de la memoria histórica. Una vez que el impuesto a la sal se volvió insostenible y la tecnología ferroviaria permitió otros métodos de control, el seto fue abandonado y la selva se lo tragó en cuestión de años. A finales del siglo XX, la mayoría de los historiadores pensaban que el Gran Seto era un mito o una exageración colonial. Sin embargo, en la década de 1990, un historiador llamado Roy Moxham se obsesionó con encontrarlo. Usando mapas antiguos y recorriendo aldeas remotas de la India, logró encontrar restos vivos del seto, árboles que aún crecían en la línea exacta donde una vez estuvo la barrera. El Gran Seto de la India permanece como un recordatorio bizarro de hasta dónde puede llegar la ingeniería política para controlar un recurso tan básico como la sal, creando una muralla que era a la vez un prodigio botánico y un monumento a la opresión económica. El incidente de Pont-Saint-Esprit. El pan que volvió loco a un pueblo. El 15 de agosto de 1951, el pintoresco pueblo francés de Pont-Saint-Esprit se sumergió en lo que parecía una escena de una película de terror psicológico. De repente, cientos de personas empezaron a sufrir alucinaciones terroríficas. Un hombre intentó ahogarse gritando que su vientre estaba siendo devorado por serpientes. Un niño de 11 años intentó estrangular a su madre convencido de que era un monstruo, y otro ciudadano saltó desde un segundo piso gritando «¡Soy un avión!», rompiéndose las piernas pero intentando seguir volando por el pavimento. El pueblo entero estaba sumido en un brote de locura colectiva que duró días y dejó varios muertos y a docenas de personas internadas en hospitales psiquiátricos. La explicación oficial de la época fue el ergotismo, una intoxicación alimentaria causada por un hongo llamado cornezuelo que crece en el centeno y que contiene precursores naturales del LSD. Se creía que el panadero local, involuntariamente, había usado harina contaminada para hacer sus baguettes, convirtiendo el desayuno del pueblo en un viaje de ácido involuntario y mortal. Sin embargo, esta versión siempre tuvo agujeros. Los síntomas de las víctimas no encajaban perfectamente con el ergotismo tradicional y la rapidez del brote era sospechosa. Durante décadas, el pan maldito de Pont-Saint-Esprit fue un misterio local, hasta que en 2009 un periodista de investigación encontró documentos desclasificados que sugerían una teoría mucho más siniestra. Según estos documentos, el incidente pudo ser parte de la Operación SPAN, un experimento secreto de la CIA durante la Guerra Fría. La teoría sugiere que agentes estadounidenses habrían rociado el pueblo con LSD en aerosol o contaminado los suministros de alimentos para probar los efectos de la droga como arma no letal de control mental. Aunque la CIA nunca ha admitido oficialmente su responsabilidad en este caso específico, se sabe que en esa época llevaban a cabo el proyecto MK Ultra, donde experimentaban con drogas en ciudadanos sin su consentimiento. Sea culpa de un hongo accidental o de un experimento científico oscuro, la historia de Pont-Saint-Esprit nos muestra cómo la percepción de la realidad puede desmoronarse por algo tan simple como una rebanada de pan, transformando un paraíso francés en una pesadilla viviente de dragones y fuego imaginario. El monstruo de Londres. El atacante que cambió la moda femenina. Mucho antes de que Jack el Destripador aterrorizara las calles del East End, Londres vivió un fenómeno de histeria colectiva mucho más extraño conocido como el monstruo de Londres. Entre 1788 y 1790, más de 50 mujeres informaron haber sido atacadas por un hombre elegante que se les acercaba, les lanzaba insultos obscenos y luego, de manera repentina, les pinchaba o cortaba las nalgas con un objeto afilado antes de salir corriendo. Aunque las heridas no eran mortales, la naturaleza bizarra de los ataques y la incapacidad de la policía, que en ese entonces era muy rudimentaria, para atraparlo, provocaron un pánico social sin precedentes. El monstruo se convirtió en el tema principal de los periódicos y las caricaturas de la época. La paranoia llegó a tal punto que los hombres empezaron a formar grupos de vigilancia llamados cazadores del monstruo, y cualquier persona que caminara demasiado rápido por la calle corría el riesgo de ser linchada por la multitud. Pero lo más curioso fue la respuesta de las mujeres de Londres ante la amenaza. Para proteger sus traseros de los pinchazos, las damas de la alta sociedad empezaron a usar ollas y sartenes de cobre debajo de sus faldas como si fueran una armadura medieval. La moda se adaptó al miedo
y los fabricantes de ropa incluso empezaron a promocionar telas más gruesas y resistentes a prueba de monstruos. Finalmente, en 1790, un hombre llamado Renwick Williams fue arrestado. Fue identificado por una de las víctimas, pero el juicio fue un desastre legal. Williams insistía en su inocencia y muchos historiadores modernos creen que simplemente fue un chivo expiatorio para calmar a las masas, ya que los ataques eran tan variados que probablemente fueron obra de varios imitadores, o incluso fruto de la histeria colectiva donde cualquier tropiezo se reportaba como un ataque. Williams fue condenado a 6 años de prisión y mágicamente los ataques cesaron. La historia del monstruo de Londres es un estudio fascinante sobre cómo el miedo puede alterar el comportamiento de una ciudad entera y cómo, a veces, la solución a un problema de seguridad pública termina siendo llevar una cacerola amarrada a la cintura. El naufragio del Batavia. Una pesadilla de terror en una isla desierta. La historia del Batavia, un barco de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales que naufragó en 1629 frente a las costas de Australia, no es la típica historia de supervivencia heroica. Es el relato más oscuro y sangriento de la navegación mundial. Cuando el barco chocó contra un arrecife, unos 250 supervivientes lograron llegar a unas pequeñas islas desiertas de coral. El comandante del barco partió en un bote pequeño en busca de ayuda hacia Java, dejando a cargo a un boticario fallido y carismático llamado Hieronymus Cornelis. Lo que nadie sabía era que Cornelis era un psicópata con delirios de grandeza, que vio en el naufragio la oportunidad de crear su propio reino privado. Cornelis sabía que los suministros eran limitados, así que ideó un plan macabro para eliminar a los débiles. Envió a los soldados más fuertes a una isla cercana con la excusa de buscar agua, esperando que murieran allí. Una vez libre de oposición armada, instauró un régimen de terror absoluto. Junto a un grupo de seguidores leales y sanguinarios, empezó a asesinar sistemáticamente a hombres, mujeres y niños, a veces por diversión y otras para ahorrar comida. Se estima que bajo su mando asesinaron a más de 120 personas en pocos meses. Los supervivientes vivían en un estado de terror constante, esperando cada noche a que los secuaces de Cornelis eligieran a la siguiente víctima. Sin embargo, los soldados que habían sido enviados a la otra isla encontraron agua y lograron sobrevivir. Liderados por Wiebe Hayes, construyeron una fortaleza de coral y se prepararon para luchar contra los psicópatas de Cornelis usando armas improvisadas con restos del naufragio. Cuando el barco de rescate finalmente apareció meses después, se desató una carrera frenética entre los soldados de Hayes y los asesinos de Cornelis para llegar primero al barco y contar su versión. Hayes llegó primero, y los rescatistas se encontraron con un escenario de pesadilla. Cornelis fue capturado, se le cortaron las manos y fue colgado en la misma isla que había intentado gobernar. El naufragio del Batavia es la prueba de que, bajo condiciones extremas y con el liderazgo equivocado, la civilización puede desaparecer en cuestión de días, dejando paso a una oscuridad humana que supera cualquier película de terror. El fenómeno celestial de Nuremberg. Guerra espacial en 1561. Imagina que vives en la ciudad alemana de Nuremberg en pleno siglo XVI. Te despiertas al amanecer del 14 de abril de 1561 y, en lugar de un sol tranquilo, te encuentras con lo que parece una película de naves espaciales de los años 50 ocurriendo sobre tu cabeza. Este evento es uno de los registros más extraños y mejor documentados de un fenómeno aéreo inexplicable en la historia premoderna. Según el grabado y la crónica de Hans Glasser, los ciudadanos presenciaron una batalla masiva que duró aproximadamente 1 hora. Describieron objetos en forma de esferas de color rojo, sangre, azul y negro, discos grandes y tubos gigantes de los cuales salían más esferas pequeñas, como si fueran naves nodrizas soltando casas de combate. El relato de Glasser es fascinante porque no utiliza terminología religiosa de ángeles versus demonios, sino descripciones físicas casi mecánicas. Habla de cruces que volaban por el cielo y de cómo todos estos objetos empezaron a pelear entre sí con una intensidad aterradora. Según la crónica, después de 1 hora de combate, muchos de estos objetos se prendieron fuego y cayeron hacia la tierra, desvaneciéndose en una espesa nube de humo antes de tocar el suelo. Para coronar el espectáculo, apareció un objeto gigantesco en forma de lanza negra que atravesó el cielo, marcando el fin de la supuesta batalla. El grabado de Glasser, que hoy es una pieza fundamental para los teóricos de los antiguos astronautas, muestra este caos celestial con un detalle que pone los pelos de punta. La ciencia moderna, por supuesto, ha intentado dar una explicación lógica a este delirio colectivo. La teoría más aceptada es la del parhelio, o perros de sol.
Este es un fenómeno óptico atmosférico donde los cristales de hielo en las nubes refractan la luz solar, creando la ilusión de varios soles, círculos y formas geométricas brillantes. Sin embargo, los escépticos de esta explicación señalan que el parhelio es un fenómeno estático o de movimiento muy lento, lo que choca frontalmente con la descripción de una batalla frenética, con objetos cayendo a la Tierra. Sea una anomalía meteorológica rara o el primer registro de un conflicto intergaláctico, el fenómeno de Nuremberg nos recuerda que el cielo ha estado dándonos sustos mucho antes de que inventáramos los drones o los aviones. La flota amarilla, el país flotante del Canal de Suez. En junio de 1967 estalló la Guerra de los 6 días entre Israel y sus vecinos árabes. Como medida de seguridad, Egipto bloqueó el Canal de Suez hundiendo barcos y esparciendo minas en ambos extremos. Lo que nadie previó fue que 15 barcos comerciales de diferentes nacionalidades, británicos, alemanes, polacos, suecos, etc., quedarían atrapados justo en medio, en el Gran Lago Amargo. Lo que se pensó que sería un bloqueo de unos pocos días se convirtió en un encierro de 8 años. A estos barcos se les conoció como la Flota Amarilla, no por su color original, sino por la espesa capa de arena del desierto que terminó cubriéndolos por completo durante casi una década. Lejos de hundirse en la desesperación, las tripulaciones de estos 15 barcos hicieron algo asombroso. Fundaron su propia microrregión. Crearon la Asociación del Gran Lago Amargo, GBLA, para coordinarse y sobrevivir. Dividieron las tareas entre los barcos. Uno servía como hospital, otro como centro de suministros, y el barco británico MS Port Invercargill se convirtió en el centro social, organizando partidos de fútbol en su enorme cubierta. Incluso crearon su propio sistema postal con sellos hechos a mano que hoy son piezas de colección carísimas. Lo más bizarro ocurrió en 1968, cuando los marineros organizaron sus propios Juegos Olímpicos del Lago Amargo para coincidir con los de México, compitiendo en remo, salto de longitud y hasta levantamiento de pesas. Mantener los barcos operativos durante 8 años en medio del desierto fue una pesadilla técnica. Las tripulaciones rotaban cada 6 meses para que los marineros pudieran ver a sus familias, pero los barcos nunca se quedaban vacíos. Cuando el canal finalmente se reabrió en 1975, solo 2 de los 15 barcos, los alemanes Münsterland y Nordwind, pudieron salir por sus propios medios. El resto habían sido tan devorados por la corrosión y la arena, que tuvieron que ser remolcados como chatarra. La Flota Amarilla es una historia surrealista sobre la diplomacia accidental y la capacidad humana de crear una sociedad funcional, con sus propios sellos y olimpiadas, en el lugar más improbable del mundo mientras a pocos kilómetros se libraba una de las guerras más tensas del siglo XX. El secuestro de Shin Sang-ok. Cine coreano a punta de pistola. Esta es una de esas historias que si la ves en una película, dirías que el guionista ha consumido sustancias ilegales. En 1978, Kim Jong-il, futuro dictador de Corea del Norte y fanático obsesivo del cine, decidió que la industria cinematográfica de su país era basura. ¿Su solución? Secuestrar al mejor director de Corea del Sur, Shin Sang-ok, y a su exesposa, la famosa actriz Choi Eun-hee. Choi fue la primera en desaparecer tras ser engañada con una oferta de trabajo en Hong Kong, donde fue drogada y metida en un barco. Shin, buscándola desesperadamente, corrió la misma suerte poco después. Lo que siguió fue una pesadilla de 8 años que incluyó campos de concentración, reeducación ideológica y una producción cinematográfica forzada. Durante los primeros 5 años, Shin estuvo en una prisión norcoreana, tras intentar escapar 2 veces, comiendo pasto y granos para sobrevivir, mientras Kim Jong-il esperaba a que su invitado estuviera lo suficientemente quebrado como para colaborar. Finalmente, en 1983, el dictador los reunió en una fiesta de gala y les explicó su plan. Quería que hicieran de Corea del Norte el Hollywood del Este. Les dio un presupuesto ilimitado y total autoridad creativa, siempre y cuando las películas glorificaran el sistema comunista. Bajo estas condiciones, Shin dirigió 7 películas, incluyendo la infame Pulgasari, una copia norcoreana de Godzilla en la que un monstruo gigante de metal come hierro para ayudar a los campesinos a derrocar a un rey malvado. Lo más increíble fue el escape. Tras ganarse la confianza de Kim Jong-il, convencieron al dictador de que necesitaban viajar a Viena en 1986 para negociar la distribución de sus películas en Europa. Bajo la vigilancia de guardaespaldas norcoreanos, la pareja logró escabullirse en un taxi y refugiarse en la Embajada de Estados Unidos en Austria, pidiendo asilo político.
Sheen terminó viviendo en California bajo el nombre de Simon Sheen, e incluso produjo la película Tres Ninjas. Esta historia no es solo un dato curioso sobre un dictador cinéfilo, sino un recordatorio escalofriante de que, para el poder absoluto, el arte no es una expresión de libertad, sino una herramienta de propaganda que se puede fabricar incluso mediante el secuestro y el terror. El Caldero del Diablo, el agujero negro del río Brule. En el Parque Estatal Judge C.R. McNay de Minnesota, existe una anomalía geológica que ha vuelto locos a científicos y turistas durante décadas. El río Brule fluye con normalidad hasta que se encuentra con una formación rocosa de riolita que divide el cauce en dos cascadas. La caída de la derecha continúa su curso hacia el lago superior, como cualquier río decente. Sin embargo, la caída de la izquierda se precipita directamente en un enorme agujero circular en la roca, conocido como el Caldero del Diablo. El problema es que, durante más de 50 años, nadie supo a dónde diablos iba a parar esa mitad del río. El misterio alimentó leyendas urbanas de todo tipo, desde túneles subterráneos que conectaban con el otro lado del mundo, hasta fallas espaciotemporales. Para intentar resolverlo, la gente lanzó de todo al caldero. Pelotas de ping-pong con números de teléfono escritos, troncos, tintes de colores brillantes e incluso transmisores GPS. El resultado siempre fue el mismo. Nada salía por el otro lado. No aparecían pelotas de ping-pong en el lago superior, ni el agua se teñía de color kilómetros abajo. Geológicamente, la idea de una cueva subterránea masiva era improbable, ya que la roca de la zona es volcánica y muy dura, lo que no facilita la formación de grandes cavernas como ocurre en el suelo calizo. En 2017, un equipo de hidrólogos del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota decidió aplicar ciencia dura para terminar con el mito. Midieron el flujo de agua justo antes de la cascada y varios kilómetros río abajo. Descubrieron que el volumen de agua era prácticamente el mismo. ¿La conclusión? El agua que cae al caldero vuelve a unirse al cauce principal casi de inmediato a través de una red de túneles sumergidos. Pero, ¿por qué no salían las pelotas de ping-pong? Según los expertos, la presión del agua y las corrientes turbulentas dentro del caldero son tan brutales que simplemente desintegran o atrapan los objetos livianos en el fondo hasta que se rompen en pedazos minúsculos. Aunque la ciencia tiene su explicación, el Caldero del Diablo sigue siendo un lugar magnético que nos recuerda que la naturaleza es experta en esconder sus trucos a plena vista. La bomba de Tybee, el arma nuclear perdida en el lodo. El 5 de febrero de 1958, el ejército de los Estados Unidos vivió uno de sus momentos de mayor pánico accidental. Durante una misión de entrenamiento nocturno, un bombardero B-47 que transportaba una bomba nuclear Mark 15 de 3.400 kilos chocó en el aire con un caza F-86 sobre la costa de Georgia. El caza quedó destruido y el bombardero sufrió daños tan graves que el piloto, el coronel Howard Richardson, temió que el peso de la bomba hiciera que el avión se estrellara durante el aterrizaje de emergencia. Para salvar a su tripulación y evitar un desastre mayor, recibió la orden de soltar la bomba sobre las aguas poco profundas de Wassaw Sound, cerca de la isla de Tybee. La bomba cayó al océano y desapareció en el lodo del fondo marino. Inmediatamente se inició una búsqueda masiva que duró semanas, con buzos y barcos equipados con tecnología de la época, pero no encontraron absolutamente nada. Lo más preocupante de la bomba de Tybee es la controversia sobre si estaba cargada o no. El ejército siempre ha sostenido que la cápsula de plutonio necesaria para una explosión nuclear no estaba instalada, por lo que era solo una bomba de alto explosivo convencional. Sin embargo, documentos desclasificados y testimonios de la época sugieren que la bomba podría haber sido una unidad completa y viva. Si eso es cierto, hay una bomba de hidrógeno con una potencia de 1.6 megatones, 100 veces más potente que la de Hiroshima, enterrada a pocos kilómetros de una zona habitada. A día de hoy, 68 años después, la bomba sigue ahí. En 2004, un piloto retirado afirmó haber detectado niveles inusuales de radiación en la zona, pero la Fuerza Aérea investigó y concluyó que se trataba de radiación natural de los depósitos de fosfato. La decisión oficial ha sido dejarla donde está. Argumentan que el riesgo de que la bomba explote es mínimo debido a la degradación de los componentes, pero que el riesgo de que detone accidentalmente si intentan desenterrarla es altísimo. Así que, si alguna vez vas de vacaciones a las playas de Georgia, recuerda que en algún lugar bajo tus pies, bajo capas de lodo y agua, descansa uno de los recordatorios más pesados y peligrosos de la paranoia de la Guerra Fría. La Gran Guerra de las Ratas de Hanoi, el fracaso del sistema colonial.
A principios del siglo XX, los colonizadores franceses en Vietnam decidieron que querían convertir a Hanoi en una ciudad europea moderna. Para lograrlo, construyeron un sistema de alcantarillado de última generación bajo las calles del barrio francés. El problema fue que, sin quererlo, crearon el paraíso perfecto para las ratas. Kilómetros de túneles oscuros, frescos y protegidos de los depredadores, con acceso directo a los desperdicios de la ciudad. Para 1902, la población de ratas se había disparado tanto que la peste bubónica empezó a asomar su fea cabeza. Los franceses, en un alarde de ingenio burocrático, decidieron contratar a cazadores de ratas profesionales, pero pronto se dieron cuenta de que el problema era demasiado grande para un puñado de hombres. Fue entonces cuando lanzaron lo que pensaron sería una solución maestra: el programa de recompensas para civiles. El trato era sencillo: cualquier ciudadano que entregara una cola de rata en la oficina del comisionado recibiría una pequeña suma de dinero. Los funcionarios estaban encantados. Al principio, miles de colas empezaron a llegar diariamente. Sin embargo, poco después, los inspectores empezaron a notar algo inquietante en las calles de Hanoi. Empezaron a ver ratas vivas y saludables corriendo por la ciudad, pero sin cola. Los ciudadanos, en lugar de matar a las ratas, simplemente les cortaban la cola para cobrar la recompensa y las soltaban de nuevo para que pudieran reproducirse y crear más ratas y, por lo tanto, más colas. Pero la estafa no se detuvo ahí. La ambición humana no tiene límites y pronto la policía descubrió granjas clandestinas de ratas en las afueras de la ciudad. La gente estaba criando ratas sistemáticamente, alimentándolas y cuidándolas como si fueran ganado, solo para cosechar sus colas y hacerse ricos a costa del gobierno francés. El sistema de recompensas, que se suponía que iba a erradicar la plaga, terminó convirtiéndose en el principal motor económico para que las ratas prosperaran. Al final, los franceses tuvieron que cancelar el programa en medio de una humillación total, dándose cuenta de que habían intentado solucionar un problema biológico con una lógica económica que los vietnamitas supieron hackear con una brillantez absoluta. Esta historia quedó marcada en la sociología como el efecto cobra, el fenómeno donde un incentivo diseñado para resolver un problema termina, irónicamente, empeorándolo. La ilusión del vidrio, cuando los reyes temían romperse. Hoy en día, si alguien dijera que tiene miedo de sentarse porque cree que su trasero está hecho de cristal y se va a hacer añicos, lo llevaríamos directamente a un especialista en salud mental. Sin embargo, entre los siglos XV y XVII, esta fue una condición psiquiátrica real y sorprendentemente común entre la élite y la realeza europea, conocida como la ilusión del vidrio, Glass Delusion. El caso más famoso fue el del rey Carlos VI de Francia, quien pasó gran parte de su reinado convencido de que su cuerpo era extremadamente frágil. El rey se negaba a que alguien lo tocara, vestía ropas reforzadas con varillas de hierro y se envolvía en gruesas capas de mantas para evitar que cualquier contacto accidental lo rompiera. ¿Por qué vidrio? Para entenderlo, hay que comprender que en esa época el vidrio era un material tecnológico de vanguardia, algo nuevo, costoso y casi mágico. Los psicólogos modernos creen que esta ilusión era una manifestación de la melancolía y la ansiedad ante un mundo que estaba cambiando rápidamente. El paciente no estaba loco en el sentido tradicional, sino que su cerebro utilizaba el material más frágil y precioso de su tiempo para expresar una sensación de vulnerabilidad interna. Carlos VI llegaba al extremo de quedarse inmóvil durante horas para no arriesgarse a una fractura interna, y se dice que incluso hizo que le cosieran cojines especiales a sus calzones para poder sentarse con una mínima sensación de seguridad. Lo fascinante es que esta condición no era exclusiva de Francia. Se registraron casos similares en toda Europa, incluyendo a la princesa Alexandra de Baviera, quien en el siglo XIX afirmaba que de niña se había tragado un piano de cola hecho de cristal y que éste seguía intacto dentro de ella, amenazando con romperla desde el interior si hacía movimientos bruscos. La ilusión del vidrio desapareció gradualmente a medida que el vidrio se volvió un material común y corriente, siendo reemplazado por otros miedos más acordes a los avances tecnológicos posteriores, como el miedo a la electricidad o a las señales de radio. Esta historia nos muestra cómo nuestras crisis mentales a menudo se visten con los materiales y las tecnologías de nuestra época, convirtiendo un miedo abstracto en una pesadilla física muy concreta. La tragedia de la radio de Quito. Cuando el pánico se convirtió en fuego, casi todo el mundo conoce la historia de Orson Welles y su emisión de La Guerra de los Mundos en 1938, que supuestamente causó pánico en Nueva York.
Pero lo que ocurrió en Ecuador en 1949 fue infinitamente más oscuro y letal. El 12 de febrero de ese año, los locutores de Radio Quito, Leonardo Páez y Eduardo Alcaraz, decidieron realizar una adaptación local de la obra de H.G. Wells. Sin embargo, no avisaron que se trataba de una ficción. La transmisión comenzó con música normal que fue interrumpida por un locutor aterrorizado, informando que una nave espacial había aterrizado en las cercanías de la ciudad, en la localidad de Cotocallao. La producción fue magistralmente engañosa. Utilizaron imitadores de voces de autoridades conocidas. Incluyeron falsos informes de unidades militares que supuestamente estaban siendo destruidas por rayos de calor. Y hasta simularon la interrupción de la señal desde otras provincias. El pánico en Quito fue inmediato y total. La gente salió a las calles en pijama. Los sacerdotes empezaron a confesar a multitudes en las plazas y el ejército se movilizó para combatir una amenaza que no existía. Pero el verdadero desastre comenzó cuando la radio, viendo que la situación se les había ido de las manos, confesó en vivo que todo era una broma. La reacción de la gente no fue de alivio, sino de una furia asesina. Sintiéndose humillados y aterrados, una turba masiva se dirigió al edificio del diario El Comercio, donde también funcionaba la radio. Empezaron a lanzar piedras y luego incendiaron el edificio con los empleados dentro. La policía y los bomberos, que también habían sido engañados y estaban en otros puntos de la ciudad buscando marcianos, no llegaron a tiempo para controlar el incendio. El resultado fue devastador. 5 personas murieron quemadas o asfixiadas, y los daños materiales fueron incalculables. Los responsables de la broma tuvieron que huir del país para evitar ser linchados. Mientras que en Estados Unidos, la historia de Wells quedó como una anécdota de la era dorada de la radio. En Ecuador, quedó marcada como una tragedia nacional que demostró el poder peligroso de los medios de comunicación y la fragilidad del orden social ante el miedo. El gran engaño del Dreadnought, humillando a la Marina Real. En 1910, la Marina Real Británica era el orgullo del imperio, y su barco más avanzado, el HMS Dreadnought, era el secreto militar mejor guardado del mundo. Sin embargo, toda esa seguridad nacional fue puesta en ridículo por un grupo de jóvenes intelectuales armados con barbas postizas y un poco de maquillaje. El líder de la broma fue Horace de Vere Cole, un bromista legendario. Pero entre los participantes estaba una joven y aún no famosa Virginia Woolf. El plan era sencillo pero increíblemente audaz. Se hicieron pasar por una delegación de la realeza de Abisinia, actual Etiopía, que estaba de visita oficial en Inglaterra y quería conocer el famoso acorazado. Los bromistas se pintaron las caras con maquillaje oscuro, se pusieron turbantes y capas exóticas y enviaron un telegrama falso al comandante del barco anunciando su llegada inminente. A pesar de que su disfraz era bastante cutre si se miraba de cerca, el maquillaje se les corría si llovía y las barbas se despegaban al hablar. La jerarquía militar británica fue tan servil ante la supuesta realeza que nadie se atrevió a cuestionarlos. Durante la visita, los bromistas se dedicaron a señalar las máquinas del barco y a gritar una frase inventada que se volvería histórica. ¡Bunga! ¡Bunga! Hablaban entre ellos en una mezcla bizarra de latín y griego deformado, y los oficiales del barco, para no parecer ignorantes, asentían con la cabeza pretendiendo entender. Lo más absurdo es que el engaño funcionó a la perfección. Los llevaron a comer con los altos mandos y les mostraron los secretos más profundos de la ingeniería naval británica. El escándalo estalló días después, cuando Cole envió una foto del grupo disfrazado a los periódicos para presumir de su hazaña. La Marina Real quedó como el hazmerreír de toda Europa. La frase «bunga bunga» se convirtió en un insulto popular que la gente les gritaba a los marineros en los puertos. Incluso cuando el HMS Dreadnought hundió un submarino alemán años después. Uno de los mensajes de felicitación que recibió fue simplemente un telegrama que decía «Bunga, bunga». Esta historia es un recordatorio divertido de que, a veces, la pompa y el protocolo son las mejores herramientas para que un grupo de amigos con barbas postizas engañe a la institución más poderosa del mundo. El incidente de los hermanos Collier. El laberinto mortal de la acumulación. La historia de los hermanos Homer y Langley Collier es el caso de acumulación compulsiva más famoso y trágico de la historia. En la década de 1940, estos dos hombres vivían en una lujosa mansión de 3 pisos en Harlem, Nueva York. Eran hombres cultos, un abogado y un ingeniero. Pero tras la muerte de sus padres, se encerraron en su hogar y empezaron a recolectar de todo. Con el paso de los años, el misterio sobre lo que ocurría dentro de la casa creció.
Los vecinos contaban historias de túneles secretos y trampas explosivas, pero nadie había entrado en décadas. El final de la historia llegó en marzo de 1947, cuando la policía recibió una llamada anónima informando que había un cuerpo en la casa. Lo que los agentes encontraron al llegar fue una pesadilla logística. No podían abrir las puertas porque estaban bloqueadas desde el techo por pilas de periódicos y basura. Tuvieron que entrar por una ventana del segundo piso, y aún así les tomó horas avanzar apenas unos metros. Tras varios días de excavación entre 140 toneladas de basura, encontraron el cuerpo de Homer, sentado en una silla, muerto por inanición y parálisis. Sin embargo, no había ni rastro de su hermano Langley. Durante semanas, la policía lo buscó por todo el país pensando que había huido, hasta que alguien sintió un olor insoportable dentro de la propia casa. Resulta que Langley estaba a solo 3 metros de donde habían encontrado a su hermano. Langley, el ingeniero, había construido un sistema complejo de túneles entre los periódicos y los pianos de cola, protegidos por trampas de gravedad para evitar que los intrusos entraran. Irónicamente, Langley murió cuando una de sus propias trampas se activó accidentalmente, enterrándolo vivo bajo toneladas de libros y metal. Homer, que era ciego y dependía totalmente de su hermano para comer, murió lentamente de hambre a pocos metros de donde yacía el cadáver de Langley, sin poder hacer nada para ayudarlo. Entre los objetos recuperados de la casa había 14 pianos de cola, miles de libros de medicina, el chasis de un coche Ford T y kilómetros de periódicos viejos. Hoy en día, en Nueva York, los bomberos llaman Mansión Collier a cualquier casa con acumulación extrema, en honor a los hermanos que terminaron siendo devorados por sus propias pertenencias. El robo del cadáver de Charlie Chaplin. Extorsión en el cementerio. Charlie Chaplin, el genio que hizo reír al mundo sin decir una sola palabra, protagonizó después de su muerte una de las historias más extrañas y macabras de la crónica negra europea. El 25 de diciembre de 1977, Chaplin falleció a los 88 años en su mansión de Suiza. Fue enterrado en un pequeño cementerio en el pueblo de Corsier-sur-Vevey, a orillas del lago Le Mans. Sin embargo, la paz del legendario actor duró poco. En marzo de 1978, apenas 3 meses después de su entierro, los guardias del cementerio descubrieron con horror que la tumba había sido profanada. El ataúd de Chaplin, con sus restos dentro, había desaparecido por completo. Los responsables fueron Roman Wardas y Gancho Ganev, 2 mecánicos polacos y búlgaros que vivían en Suiza, y que, agobiados por sus deudas, decidieron que secuestrar al vagabundo era su boleto a la riqueza. Lo que siguió fue una negociación digna de una comedia de enredos, pero con un trasfondo siniestro. Los secuestradores llamaron a la viuda de Chaplin, Ona O'Neill, exigiendo un rescate de 600,000 francos suizos, una fortuna en la época, para devolver los restos. Ona, demostrando una fortaleza de hierro, se negó rotundamente a pagar, declarando que Charlie habría pensado que esto era ridículo. Ante la negativa, los ladrones empezaron a amenazar con dañar los restos o incluso con atacar a los hijos más pequeños de la familia. La policía suiza montó un operativo masivo. Monitorizaron más de 200 cabinas telefónicas en la región y pincharon el teléfono de la mansión Chaplin. Los ladrones, que no eran precisamente mentes criminales brillantes, cometieron el error de seguir llamando desde la misma zona. En mayo de 1978, tras 5 semanas de angustia, la policía atrapó a Wardas mientras realizaba una llamada desde una cabina. Poco después, detuvieron a su cómplice. Los mecánicos confesaron que habían enterrado el ataúd en un campo de maíz cercano a la localidad de Noville. Tras recuperar el cuerpo, la familia decidió no correr más riesgos. Enterraron de nuevo a Chaplin en la misma tumba, pero esta vez lo cubrieron con una capa de hormigón armado de casi 2 metros de espesor para asegurar que nadie volviera a molestarlo. Wardas fue condenado a trabajos forzados y Ganev a una sentencia suspendida, dejando esta historia como el último y más bizarro capítulo en la vida de un hombre que, incluso muerto, no pudo evitar ser el centro de un espectáculo surrealista. La batalla por el castillo Iter, el día que alemanes y americanos fueron aliados. En los libros de historia, la Segunda Guerra Mundial se presenta como una lucha clara entre bandos enemigos. Pero el 5 de mayo de 1945 ocurrió algo que rompe todos los esquemas. Soldados de la Wehrmacht alemana y del ejército de los Estados Unidos lucharon hombro con hombro contra las Waffen-SS. El escenario fue el castillo Iter, una fortaleza medieval en los Alpes austriacos que los nazis habían convertido en una prisión de lujo para prisioneros franceses de alto perfil,
incluyendo a ex primeros ministros y generales famosos. Con la guerra a punto de terminar y Hitler ya muerto, los guardias de las SS abandonaron el castillo, pero una unidad de la 17ª División de Granaderos Panzer de las SS, fanáticos que se negaban a rendirse, se dirigía hacia allí para ejecutar a los prisioneros. La situación era desesperada. Los prisioneros franceses tomaron las armas que los guardias habían dejado atrás, pero no eran suficientes. Un cocinero checo logró escapar del castillo y encontró a una unidad de soldados alemanes liderada por el mayor Joseph Gangl, quien ya no quería seguir luchando por los nazis y buscaba rendirse a los aliados para salvar a su gente. Gangl, en lugar de entregarse y desentenderse, decidió proteger a los prisioneros franceses. Poco después se encontró con una patrulla de reconocimiento estadounidense liderada por el capitán John Jack Lee. En un giro de guión cinematográfico, Lee y Gangl acordaron una alianza inmediata. Lee avanzó hacia el castillo con un solo tanque Sherman llamado Besotten Jenny y un puñado de soldados americanos y alemanes antinazis. Durante horas, el pequeño grupo defendió las murallas del castillo contra más de 100 soldados de las SS, que atacaban con cañones antitanque y ametralladoras. Fue un combate feroz donde el mayor Gangl murió heroicamente al intentar proteger al ex primer ministro francés Paul Reynaud de un francotirador. Cuando el tanque americano fue destruido y las municiones se agotaban, los defensores estaban a punto de ser masacrados, hasta que llegó una columna de relevo del 147º Regimiento de Infantería de Estados Unidos, que terminó de limpiar la zona. La batalla por el castillo Iter es oficialmente el único conflicto de la guerra donde alemanes y americanos combatieron juntos, demostrando que en el caos final del Tercer Reich, la línea entre amigos y enemigos se volvió tan delgada como las murallas de una fortaleza medieval. La gran carrera de las cigüeñas, un testamento de locura. Charles Vance Miller era un abogado de Toronto conocido por dos cosas: su inmensa fortuna y su sentido del humor extremadamente cruel y sarcástico. Cuando murió en 1926, dejó un testamento que parecía una broma pesada diseñada para burlarse de la avaricia humana y de las convenciones sociales de la época. Miller no tenía herederos directos, por lo que en la cláusula 9 de su testamento estipuló que el resto de su fortuna, unos $750,000 de la época, equivalentes a más de 10 millones actuales, se entregaría 10 años después de su muerte, a la mujer de Toronto que hubiera dado a luz a la mayor cantidad de hijos legítimos en ese periodo. Lo que Miller probablemente diseñó como una crítica a la procreación descontrolada, se convirtió en un fenómeno social masivo conocido como la Gran Carrera de las Cigüeñas. La competencia comenzó oficialmente en 1926 y, para desgracia de los participantes, coincidió con la Gran Depresión. Para muchas familias pobres de Toronto, el premio de Miller era la única esperanza de salir de la miseria absoluta. Decenas de mujeres entraron en la carrera, sometiendo sus cuerpos a embarazos anuales consecutivos durante una década entera, en condiciones económicas deplorables. La prensa de todo el mundo seguía el marcador de nacimientos como si fuera un evento deportivo, mientras el gobierno intentaba impugnar el testamento por considerarlo contrario a la moral pública. Finalmente, en 1936, se cumplieron los 10 años y el caso llegó a la Corte Suprema de Canadá. El escrutinio fue brutal. Se revisaron certificados de nacimiento, registros de defunción y se descalificaron a mujeres cuyos hijos no eran legítimos según la ley de la época. Al final, la fortuna se dividió entre 4 mujeres: Annie Smith, Kathleen Mullen, Alice Timleck e Isabel McLean, quienes habían logrado la increíble y agotadora cifra de 9 hijos cada una en un lapso de 10 años. Otras 2 mujeres recibieron premios de consolación menores para evitar más litigios. La carrera de las cigüeñas dejó un legado bizarro sobre cómo un hombre rico pudo jugar con la biología y la desesperación de toda una ciudad desde su tumba, convirtiendo la maternidad en un deporte extremo por dinero. El hombre de Tauret, el pasajero de otra dimensión. Cerramos este viaje con uno de los misterios más desconcertantes de la era moderna. Un evento que ocurrió en julio de 1954 en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Un hombre de aspecto caucásico y vestido de traje aterrizó en un vuelo procedente de Europa. Al llegar al control de inmigración, presentó su pasaporte de manera normal. Sin embargo, los oficiales se quedaron petrificados al leer el nombre de su país de origen, Tauret. Cuando le dijeron que ese país no figuraba en ningún registro, el hombre se mostró indignado y sorprendido. Afirmó que Tauret era un país soberano situado entre Francia y España, con más de 1000 años de historia. El hombre hablaba japonés con fluidez,
además de francés y otros idiomas, y mostraba un pasaporte que parecía totalmente auténtico, lleno de sellos de viajes anteriores a muchos países, incluyendo el propio Japón. Para intentar resolver el malentendido, los oficiales le mostraron un mapa mundial y le pidieron que señalara su hogar. El hombre señaló inmediatamente la ubicación de Andorra, pero al ver el nombre impreso en el mapa, entró en un estado de confusión y terror. Aseguraba que Andorra era un nombre que nunca había escuchado y que su país, Tauret, debería estar justo ahí. Ante la imposibilidad de verificar su identidad y por temor a que fuera un espía con documentos falsos extremadamente sofisticados, las autoridades lo llevaron a un hotel cercano bajo custodia policial. Lo que ocurrió después es lo que convirtió este caso en una leyenda urbana mundial. El hombre fue encerrado en una habitación en un piso 15, con la puerta vigilada por 2 guardias armados y sin balcón en la ventana. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando los oficiales entraron, la habitación estaba vacía. El hombre se había esfumado sin dejar rastro, y lo que es más aterrador, sus pertenencias, incluyendo su pasaporte y documentos de identidad que habían sido confiscados y guardados en la caja fuerte de la oficina de seguridad del aeropuerto, también desaparecieron de la caja fuerte. Nunca se volvió a saber de él. ¿Era un viajero de una dimensión paralela donde Tauret existe en lugar de Andorra? ¿O fue la estafa más perfecta de la historia que terminó en una fuga imposible? El hombre de Tauret sigue siendo el ejemplo definitivo de que nuestra realidad podría tener grietas por las que, de vez en cuando, alguien se cae. Llegamos al final de este recorrido por los rincones más extraños de nuestra existencia. Después de conocer estas historias, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántas cosas más estarán ocurriendo ahora mismo, justo frente a nuestros ojos, que simplemente decidimos ignorar por no encajar en nuestra idea de lo normal? La historia no es solo una sucesión de fechas y batallas, es un museo de lo increíble donde nosotros somos los visitantes. Me encantaría saber cuál de estos relatos te hizo dudar más de tu propia cordura o cuál te gustaría investigar más a fondo, así que te leo en los comentarios. Si te apasiona descubrir este lado oculto y fascinante del mundo, no olvides dejar tu apoyo para que sigamos explorando juntos lo que otros prefieren olvidar. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima anomalía.